like a waterfall in my head, like a river that's never running dry, like my favorite bar of chocolate. Our love, it will never end. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy, pero muy padre. Sí, efectivamente, porque vean nada más dónde más o menos andamos manejando el día de hoy el viaje. Vean nada más. La verdad les voy a ser sincera, yo creí que no íbamos a volver a este hotel, pero se dio la oportunidad y estamos aquí en el hotel La Casa de la Playa. Efectivamente, en este video vamos a hacer una actualización porque han cambiado 2-3 cosillas con todo esto que del año nuevo, que han pasado, ¿cuántos? 2 años. Desde 3 años casi. 3 años casi desde que venimos aquí y pues queremos mostrarles este paraíso literalmente. Así que ya saben, en este video les voy a decir todo, absolutamente todos los lugares más recónditos, las cuevas, los hoyos que no deben de pasar y todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este paraíso, que de verdad para nosotros de entrada les podemos decir que es el mejor hotel el que hemos ido en la vida, literalmente así. Entonces prepárense para ver una película de los Avengers o algo por el estilo, traigan sus palomitas y todo eso porque seguramente este video va a durar un montonal, así como fue el de Xcaret. No tanto así, pero sí. Bueno, sí. Es que este hotel no es tan grande, en México ya es muy grande. Muy grande. Entonces pues prepárense por favor, lo más chido de todo es para que no se los van a chamaquear ahí en el intento. Entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, entonces pues comenzamos con esta película de Marvel, de los Cuatro Fantásticos, de los Avengers y todo eso, platicándoles cómo fue nuestra experiencia para llegar a este lugar. En esta ocasión nosotros decidimos viajar de noche aquí al aeropuerto de Cancún. La verdad creo que es la primera vez en todas las veces que hemos venido que llegamos a esa hora. De noche, ¿verdad? Sí. Así que llegamos en la madrugada, literalmente. Sí. Estábamos saliendo del aeropuerto a la 1 de la mañana. Entonces nunca habíamos llegado a esa hora. Y la verdad, si vienen a Cancún, creo que no es un buen horario para llegar, a menos que hagan lo que, por ejemplo, nosotros hicimos. Nosotros llegamos a la 1 de la mañana, nos fuimos al hotel que está cerquita del aeropuerto, justamente frente a la Terminal 2, que es el Hotel Hilton Garden. Y ya de ahí, en la mañanita, nos volvimos a regresar a la Terminal número 4 y pues ahí tomamos nuestro transporte hacia el hotel. Punto importante, chavos. Nosotros les recomendamos como que hacer esto para aprovechar un poquito más, pero si ustedes pueden llegar antes al aeropuerto de Cancún, estaría chido. Pero no tan temprano, ¿verdad? Nomás con que pase las 12:01, ahí está el tip. Que pase las 12:01 de su llegada del vuelo, con eso ya tienen el traslado incluido aquí a los hoteles Xcaret. El punto que nos dijeron es que su pase de abordar debe decir la fecha de llegada el día que ustedes entran al hotel. Por ejemplo, nuestra fecha de llegada fue hoy, 1 de octubre, a la 1 de la mañana, pero fue hoy, 1 de octubre. Y digan que no llegamos a la 1 de la mañana aquí al hotel, a dormirnos aquí en las sillitas que están aquí. Aquí en la sala, sí. Pero sí, entonces eso fue lo que nosotros aplicamos para poder llegar desde temprano aquí al hotel, porque uno aquí viene a disfrutar y a desquitar Exactamente. todo. Entonces, como les dije, nosotros en la mañana regresamos a la terminal número 4 porque nuestro vuelo era de Aeroméxico, entonces llega ahí y aparte porque siempre nos gusta salir de ahí porque ya saben que es la única terminal que tiene ese lounge en donde ustedes pueden entrar, sentarse, tomar alguna bebidita o algo en lo que llega su transporte. Ese lounge está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sin embargo, los traslados son 24 horas. Pero si ustedes quieren entrar como tal al lounge, sí es nada más en ese horario. Algo importante, chavos, es de que reserven su traslado. Eso sí lo tienen que hacer. Con un día que lo hagan está súper bien para que les avisen a qué horas van a llegar. En este caso de la transportación, como es privada, tienen que tener por ahí ya lista y todo. Nosotros llegamos un poquito antes y pues tuvimos que esperar ahí unos 15, 20 minutos, pero pues no le hace. Estando ahí en ese lugar no importa. Entonces lo importante es que hagan eso, que reserven su traslado tanto de llegada al aeropuerto como de salida. De regreso. Y pues chavos, ya saben, este hotel está ubicado en Playa del Carmen. De hecho, están los hoteles hermanos juntos. Están aquí juntitos como hermanos, como familia. Está Hotel Xcaret México, luego está Xcaret Arte y por último está aquí la Casa de la Playa. Es un hotel de 5 diamantes, igual que sus hoteles hermanos. Sin embargo, este es un hotel boutique, es decir, tiene muy poquitas habitaciones, tiene 63 habitaciones. Entonces es un hotel pequeño, muy tranquilo, pero con una categoría de 5 diamantes. Hay algo que luego algunas personas nos han preguntado acerca de este hotel y es la capacidad que tienen las habitaciones. La mayoría de las habitaciones son solamente para 2 adultos. Pueden ingresar hasta 3 adultos, pero es importante mencionar que la mayoría de las habitaciones son con camas king size. Entonces son pocas las que tienen como 2 camas matrimoniales o queen size. Entonces es importante que tomen en cuenta esto porque si
vienen 3 personas y les toca en una habitación con cama king size, lo único que hacen es adaptarles o ponerles como tal el sofá cama para que duerma la tercera persona en ese lugar, o si caben los 3 en la cama king size, pues ya se acomodan ahí los 3. Pero si les adaptan el sofá cama, en dado caso que les toque así. Igual esas en las habitaciones pues más sencillitas, más normalonas, más así, pero pues, obviamente hay suites, hay tipo de apartamentos y algo así, o sea, hay de todo. Pero si ustedes son 3, pues ahí está como que esa opción. Chavos, algo importante y que sigue manteniendo la Casa de la Playa es que al hospedarse ustedes aquí en este hotel tienen acceso a Xcaret México, a Xcaret Arte, y algo muy padre también es que los restaurantes que son con costo, tanto en Xcaret México como en Arte, como lo es el Ja, por ejemplo, también están incluidos en su reserva. Así que si quieren conocer esos restaurantes y se hospeden en este lugar, no desaprovechen la oportunidad para ir y conocer estos restaurantes. Incluso también nos acaban de decir, y esto es nuevo, que el brunch también está incluido en su reservación. Entonces, si vienen en algún domingo o algo así, pueden aprovechar esa opción, ya está incluido. E incluso también nos acaban de informar que Xcaret Arte tiene un nuevo brunch. Entonces, pues también lo pueden reservar por ahí sin ningún problema. En Xcaret México el brunch sigue siendo en las cuevas y en Xcaret Arte es en el mercado, pero en una sección como aparte, y también es los domingos, así que también pueden aprovechar. Si su reserva cae en algún día domingo, pues ir al brunch. Chavos, algo importante que ahorita les vamos a comentar es de que obviamente al ser una transportación privada, pues también tiene las bebidas privaditas, nos dijo el muchacho, ustedes pueden poner la música, les puedo prestar mi Bluetooth, hacemos la fiesta de una vez, yo pongo la radio, ustedes escuchen. Quieren lo que conectar ustedes su quieran. celular. Exactamente. Quieren que, así como funcionaba el Uber al principio, Ándale, ¿te acuerdas que te decían así de el aire está bien o quiere que lo ponga más frío, menos fuerte o así? Algo así, pero en una Suburban. Sí, ahí está. Entonces, de hecho, yo le pregunté, oiga, ¿y esa cámara? Y así todo. Y me dice, ¿se van a comprar una camioneta de estación? No, o sea, No, más para nomás saber era de la para saber cámara cómo funciona y funcionaba. todo ese show. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, que ustedes pueden hacer casi lo que quieran, no, menos manejar, ¿verdad? Pero casi lo que quieran adentro de la Suburban. Chavos, y pues al llegar al hotel te reciben obviamente con una toallita refrescante, porque la verdad aquí es muy raro que haga frío, casi siempre está haciendo bastante calor. Entonces, pues eso de la toallita refrescante para que ustedes lleguen, se refresquen un poquito, y luego aparte los reciben con una bebida también de bienvenida, que la verdad estaba muy rica. Buena. Generalmente son sin alcohol. Ya si ustedes desde temprano quieren empezar con alcohol, ahí le dicen, no, pues agrégamele ahí un poquito de un vodka. piquetillo. Pero si los reciben con esa bebidita, con la toallita para que se refresquen un poquito, y pues en el momento de su llegada les presentan a la persona que va a ser el mayordomo, que va a ser la persona que está encargada de ustedes. Les va a ayudar en todo lo que necesiten los días que estén aquí en el hotel. Les puede ayudar con sus reservas de restaurantes, de parques, transportación, todo lo que ustedes necesiten se lo van a poder solicitar a ella, incluso cosas que son de la habitación, que si necesitan, no sé, toallas extras, almohadas extras, cosas así. Esa persona será la indicada para ayudarlos a que pasen una estancia fenomenal. Sí, muchos saludos a Laura y a Celeste, que Celeste ya la conocíamos desde la vez pasada. Desde la vez pasada Sí, nos tocó, y exactamente. ahorita otra vez. Ahorita Sí. otra vez, y Laura también. Si ustedes a lo mejor dicen así de un mayordomo, ¿qué es un mayordomo o algo así? Pues es literalmente una persona que está al pendiente de ustedes. Por ejemplo, le pueden pedir, no sé, ¿cómo le hago para el room service? Y él dice, no, yo se los ordeno, nada más díganme qué quieren. Por ejemplo, si quieren ir al Deseo, si quieren ir a los otros hoteles, nada más le dicen, oye, no pueden venir por nosotros así, y inmediatamente ahí van por ustedes. Entonces, eso es como que la función de un mayordomo, como que ustedes pueden hablar, pero él habla por ustedes, así literalmente. Entonces les ayuda con todo. Y eso está bien chido, porque uno se olvida de todo y dice, ay, ¿cómo le hago? Y así, ahora Celeste, ¿no nos pueden ayudar con esto? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Verdad? Esa es la función de un mayordomo. Porque antes yo también decía, pero un mayordomo, ¿qué es eso? Yo nomás lo había visto en Ricky Ricono o algo así, ¿no? Esas cosas, caricaturas así de antaño. Pero eso es lo que es un mayordomo, que les ayuda en hacer pues lo que ustedes quieran. Incluso, no sé, prenderles la burbuja de la habitación, la burbuja, la latina, ponerle burbujas y todo. Ya, porque ya, luego ya. ves uno ahí anda picándole Y uno la como riega y no le todo. sabe, no lo vaya a descomponer Sí, uno. Y entonces dice, ¿sabes qué? Suelta, prepárame latina. Y bueno, eso es todo lo que es un mayordomo. Está muy chido tener un mayordomo. chavos, y pues como en los demás hoteles, el check-in en este lugar es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, ustedes pueden el día del check-in llegar desde temprano al hotel. En el caso de este hotel, ahorita nos están diciendo que la entrada es desde las 7 de la mañana. Ustedes pueden llegar desde las 7 de la mañana aquí para que les pongan su pulserita y todo, pero ya saben que la habitación se las dan hasta las 3 de la tarde, o si la tienen antes, les avisan y se las entregan antes. En el caso de que ustedes, como nosotros, por ejemplo, llegan en la madrugada y desde ese momento quieran venirse al hotel, pueden hacerlo. Sin embargo, tienen que ser conscientes de que eso tiene un costo extra, el cual tendrán que verificar antes de venir. Sí, depende de a qué hora lleguen, porque por ejemplo, si llegan a las 12:01, pues ya es su día de llegada, ¿verdad? Entonces, pues ahí les van a cobrar 7 horas, pues si llegan a las 4 horas, así, depende de... Sí, pero es importante que ya sea vía correo o teléfono, mencionan a qué hora pretenden llegar para que les confirmen pues el costo que tendrá, y ya si ustedes valoren si vale la pena llegar desde esa hora, o mejor se vienen ya hasta en la mañanita como nosotros, así tempranito, a gusto, descansaditos. Y pues el día de su checkout, si ustedes tienen su salida muy tarde o algo, entregan la habitación a las 12, pero pueden quedarse usando instalaciones hasta las 5 de la tarde.
Ya nos comentaron también, como en los otros hoteles, que también el último día de su estancia pueden ir a algún parque. Entonces, si ustedes pretenden irse del hotel ya muy tarde, pueden irse a Xcaret, pueden irse a Explore, pueden irse a algún parque y pues ya salir tarde de aquí de las instalaciones. Sí, obviamente les resguardan aquí sus maletas, los regresan otra vez aquí y de aquí mismo toman el traslado hacia el aeropuerto. Eso está muy chido también de que sigan implementando eso, pues para que aprovechen todo el día. Chavos, y otra cosa importante a mencionar es que cuando hacen su check-in les piden una tarjeta de crédito para hacer una retención. En el caso de ese hotel, la verdad sí es bastante alta la retención. La retención es por 20,000 pesos. O $1,000. O $1,000 no, aproximadamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta si es que vienen a este hotel, vengan preparados con su tarjeta de crédito para eso. Y yo así de, yo con mi historia, así de, traigo 8,000. Yo con la de Coppel con 6,000 pesos de crédito. Pero bueno, para que lo tomen en cuenta, vengan preparados y todo. La verdad, luego aquí hay como opiniones divididas porque, o más bien experiencias diferentes, porque por ejemplo, ahorita que fuimos al Xcaret México y yo mencioné que piden esa parte de la retención, muchas personas comentaron que algunas no se las han pedido, algunas les han pedido menos, entonces no sé en qué consista la diferencia. Yo recuerdo que también la vez pasada que venimos aquí, la retención fue de 10,000 pesos, en este caso ahora son 20,000 pesos, entonces no sé en qué consista, en que algunos no se la pidan, en que algunos les pidan menos, no sé realmente también si eso es real, así que si alguien más ha venido aquí y le han pedido menos, déjenoslo saber aquí en los comentarios, o si no les han pedido también, déjenoslo saber también aquí en los comentarios para saberlo. Pero pues en el caso de nosotros, a nosotros sí nos pidieron esa retención. Obviamente si hay personas que dicen, no, pues yo no quiero dejar nada y así y todo, sí es un poquito como que el que, no, pues déjeme hablarlo con mi supervisor y que autorice que no deje su tarjeta y así. Así que pues la verdad nosotros siempre la dejamos porque realmente al final sí te lo regresan. En el caso de la tarjeta de crédito te lo regresan el mismo día, entonces pues no pasa nada. Ya si gastan algo en tiendas o algo, pueden dejarlo así con cargo a la tarjeta o pueden liquidarlo en efectivo y que se les regrese íntegro lo de la tarjeta. Y ahí tienen esas opciones. Entonces, la verdad, yo no le veo tanto problema en ese sentido, pero pues para que lo tomen en cuenta. Sí, por ejemplo, a nosotros ya se nos hace más cómodo porque ya uno no trae nada, ya no trae ni billetes, no Sí, trae te vas tarjeta, a parques nada. o te vas a donde sea y ay, quería comprar tal cosa. Ah, pues la poderosa, cóbreme. Ya después ahí nos peleamos nosotros con el banco. Pero entonces sí los invitan como que sutilmente a dejar ese depósito y pues ahí está. Igual que los otros hoteles tienen aquí 3 opciones. La tarjeta de crédito, que es la más conveniente y la que les van a pedir desde un principio, y les hacen la retención, no el cargo como tal, sino una retención, y el día de su checkout, el mismo día por la tarde, ya tienen de regreso nuevamente su dinero. La otra opción es la de débito, pero esa es la menos recomendable porque les van a hacer el cargo por los 20,000 pesos y luego ya después el proceso de reembolso tarda aproximadamente un mes. Entonces, pues esa sí es la que yo creo que es la menos recomendable. También está la opción del efectivo, pero nos dijeron que esa tampoco era tan viable. Pues prácticamente nos dijeron que sea crédito, por favor. Chavos, y pues antes de continuar, antes de continuar yo creo que necesitamos como un proceso de... Una hidratación, una ¿no? hidratación de esa de los adultos, ¿verdad? Entonces Sí, ya son las 12, ya es hora legal. Ya merita. Entonces vamos a echarnos no, de hecho ya va a ser la 1. Entonces ya nos tardamos. Sí. Bueno, en el centro a las 12 apenas. Sí, Sí, bueno, en ¿verdad? nuestro Bueno, horario sí, van en a ser nuestro las horario, 12. sí. Bueno, En ya nuestro horario es van a ser las justificado. 12, sí, ya. Entonces esta nos vamos a echar un aperitivo. Y pues ahí está, vean, ya Martín ya se discutió acá con las copitas. Ya nada más, ¿eh? Ay, papá. Ahí está. licuado de frutos Un rojos. licuado de frutos rojos para empezar el día de hoy. Y con esta vista, a su salud. Cuando vea ese video voy a decir, ¿Cuándo volveremos a estar Ay, aquí? sí. Todavía no nos vamos. ¿Y cuándo volveremos a estar acabamos aquí? de llegar, espérate. Chavos, algo también importante es que el hotel no cuenta con área de hospitalidad ni tienen habitación de cortesía para el día de su salida. Si ustedes pretenden meterse a alberca, a la playa o algo y desean bañarse o algo para después irse al aeropuerto, necesitan avisar a su mayordomo con tiempo de anticipación para que les reserve las duchas del spa y puedan ahí bañarse. Ese es como el área de hospitalidad, por así decirlo, pero sí se tiene que reservar con anticipación. Entonces, para que lo chequen ahí y no se vayan a ir ahí todos mugrosos, ¿eh? Se bañen, enjuáguense el cloro de la alberca o la sal. Y hasta lo del más mar. recóndito de su ser ahí. Chavos, y pues igual que en sus hoteles hermanos, este hotel tampoco cobra ningún impuesto ambiental, como en muchos hoteles en la Riviera Maya, en Cancún, en Playa del Carmen, que les cobran un impuesto por el saneamiento de playas. En el caso de este hotel no hay ningún cobro de ese estilo. Por ejemplo, en el hotel de ayer, en el Hilton, ahí nos cobraron 79.20 por noche, por habitación por noche. Entonces, imagínense, allá sí lo cobran, aquí no, y aquel no tiene playa. Está lo raro, ¿no? Pero dijo impuesto ambiental y los otros dicen así de impuesto por el saneamiento de playas. Pues así. sabe. Pues sabe, Pero pero es lo pues ahí mismo. nos cobraron 80 pesos. Chavos, y pues ya saben, también en la sección del humito, para aquellas personas que les gusta fumar
fumar y que no pueden dejar de hacerlo ni en vacaciones, déjenme les platico que aquí en el hotel no pueden fumar en ninguna área, ni en habitaciones, ni en playa, ni en albercas. No hay como tal un espacio para que ustedes puedan hacerlo, así que se van a tener que aguantar. Sí, es por su salud y por su beneficio. Sí, vienen a desintoxicarse. Entonces, para que lo chequen ahí, ya ven que muchas personas luego ahí ocupan ese servicio. Solamente está disponible en el área de estacionamiento. Sí, solamente si quisieran hacerlo tendrían que salirse prácticamente del hotel, ir como al área de estacionamiento y ahí hacerlo. Pero pues unos días que no fumen no pasa nada. Bueno, no se crean, porque sí, yo sé que hay personas que no pueden dejar de hacerlo, que después de la comida se tienen que echar uno o así, pero pues que sepan que sí se tienen que ir hacia allá, porque si los ven dentro del hotel, no dijo multa, pero es una multa. Pues Porque sí. dijo, tiene un pequeño cobro si ustedes son sorprendidos fumando dentro de las instalaciones. Entonces no lo hagan en las instalaciones si no quieren pagar, porque seguramente la multa, no nos dijo la cantidad, pero no creo que sean 100 pesos. Sí, y aparte a nadie van a multar. Entonces, por eso no tienen que saber el costo. Chavos, y pues algo que sigue 24 horas y que decíamos, a ver si todavía está, a ver si todavía funciona y así, es esta parte que es la chocolatería. Este lugar es de autoservicio. Aquí no van a encontrar una persona como tal que los esté atendiendo. Ustedes pueden venir las 24 horas. Obviamente, como su nombre lo dice, aquí lo que van a encontrar es chocolate. Exactamente. Entonces, y luego hay Y luego hay airecito y sí, es así que todo. fuera hace mucho calor. Es un pequeñito espacio. Vean, aquí hay paletitas de Nutella, paletas de chocolate. Esa decoración está bien padre. Son como molinos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Como los de Oaxaca. Hacer chocolate así en agua o en leche. Pero bueno, hay de todo tipo de chocolate. Están las paletas de chocolate, o sea, paletas heladas de chocolate. Hay dulces comerciales como lo son ahí los Crankies, el mamut. Por ahí hay paletitas payaso. Y pues obviamente de este lado hay más como chocolates artesanales. Ustedes pueden tomar la cantidad de chocolates que quieran. No se excedan porque eso de la diabetes está fuerte, ¿eh? Sí, o agarren sus chocolatitos. Aquí vean, agarran una bolsita por aquí, se los llevan así como a dar la vuelta, así, y se los van comiendo. No es necesario que se los coman aquí. Pues hay de todos. Hay chocolate negro con 40% cacao, semi amargo, amargo. Lo padre es también que viene así como la explicación, ¿no? Por ejemplo, eso de que 70% amargo, 40% leche, cosas así. Eso está padre para que sepas más, pues que sepas que Sí, te estás exactamente. comiendo. Sí, y luego estos que parecen así como que... Es un bombón. Ah, sí, cierto. Bombones, bombón de dubalín, de mezcal, de maracuyá, de mazapán. Sí, bueno, pero se me figura así como que si le abrimos aquí es como cuando Va a hacemos el salir pavo. humo. Así, Sí. ándale. Entonces, para que vengan aquí a la hora que ustedes quieran. Y también hay helados. Ah, o sea, sí, lo de allá cierto. son paletas y esto es helado Oreo, vainilla y chocolate. Ya pues aquí está para que se hagan ya sea en conito, en vasito. Aquí está para que ustedes solitos se lo sirvan. Chocolate artesanal y chocolate metate. Entonces ahí Se ve está. muy rico. La chocolatería sigue funcionando 24 horas. Así que si les gusta el chocolate, son amantes del chocolate, este va a ser su lugar ideal. De aquí no van a salir. Chavos, ahorita que salimos, vean la belleza. Bueno, ya no Los se le que nota tengan- tanto. A ver, no, voltea ya un poquito ven. para allá. Ahí está. Ya se me bajó poquito porque pues ya tenemos poquito que salen, pero cada que estamos en un cuarto con aire acondicionado y salgo, se me empañan un montón. Todos los que tengan miopía o astigmatismo como yo me entenderán. Chavos, y pues a un ladito de la chocolatería está este lugar. Es nada más y nada menos que... Una tienda. Exactamente. Ya, sí, ya saben que sí se les olvidó que el vestido, que el gabán, que el traje de baño, que quieren llevarse un recuerdito o algo de aquí a la casa de la playa, pues aquí lo van a encontrar. No les recomendamos mucho comprar estos lugares porque es muy caro. Pero si traen ganas. Sí, de urgencia, pues ya, porque vean nada más. Esta máscara cuesta 32,000, me dijo él. 36. No pague más, 36,000 pesos. Ahí está, una máscara hecha totalmente a mano con cabello de pájaro. No, de caballo. De caballo. De pájaro. McCormick. Es ese. Y pues también lo más caro que tienen por acá pues es la joyería, que es como por ejemplo este collar que es totalmente hecho a mano de plata, ¿verdad, señorita? De plata, ahí está, en 32,000. Ahí está listo. Chavos, un dato curioso. Ahorita le estamos preguntando a la muchacha que si había como imanes o algo por el estilo y nos dice que no, que en este lugar solamente van a encontrar cosas de diseñador, cosas Mexicanos, únicas. diseñadores mexicanos. Exactamente, diseñadores mexicanos. Eso está muy chido porque así apoyamos a comercio mexicano. Y pues también dice que lo más tradicional son estas cositas que están aquí, los tradicionales, estos corazones. Son únicos en su especie, ninguno se repite. Ahí como ven, si gustan, te van a llevar uno especial a su casa por 4,999 pesos, o la tradicional, esta bolsita, que es como esta de acá abajo, que es la que está en la habitación. Esa cuesta 399 pesos. ¿Sí lo hice bien, ¿verdad, señorita? Sí, ya puedo trabajar aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Contratado, dice Ya contratado. Ya puedo trabajar aquí. Entonces está chido. Si quieren venir por aquí, no sé, por una pulserita, Ay, un mira, collar o estos algo, se enrollan está muy bien padre. así como ¿Es sombrero? práctico. Ajá. Entonces ahí está. Incluso también pueden encontrar, ya saben, los tradicionales aromas, que
es el de Copali. ¿Cuál El otro? Sandalwood. Sandalwood, está muy chido. Entonces vengan aquí y ya consuman local. Chavos, algo importante también, nos acaba de decir la muchacha que tiene también artículos ahí, vean. Medicamentos, no sé, que ya si saben. les dio cruda. La porque venganza de tomaron de Moctezuma o más. algo por el estilo. Y está abierta desde las 8 de la mañana a las 10 de la 10 de la noche. noche. ¿Verdad? Ya me voy a graduar aquí. Muy bien. Contratado, Sí. contratado. Chavos, y pues en su gustada sección, vean nada más. En su gustada sección de antojamiento. La vamos a llamar de antojamiento. Vean nada más. No nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Literal, así dijimos, Nos salió muy natural. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo primero que uno ve aquí. Ve esto, ve la playita, ve este spot que todavía sigue aquí disponible. El spot ese donde ustedes pueden nadar y luego tomarse la foto y todo, porque de este lado ahí se la pueden tomar. No, y luego de la este vista a lado la pueden nadar playa. y La vista a la playa es increíble, está vean bien nada bonita. más. Increíble. Luego el clima hoy está rico, está muy rico. el Exactamente, clima. dijeron que ayer estaba lloviendo demasiado y pero- pues así es, vean, así es el clima en Cancún. Pero esta es la etapa del antojamiento, ya me la acabé, ahorita voy a ir por otra, pero déjenme decirles que este lugar cuenta con Sky Bar, así se llama este poderosísimo lugar que está como para tomarse una foto, como para meterse, como para no saber qué hacer, acabárselo todo el día y estar Estar aquí bien a gusto, bien a gusto. Chavos, y pues vean, ahorita le pregunté al muchacho aquí que está encargado que qué estaban haciendo esos muchachos. Dice que pues así literalmente están practicando para estar en condición. Son los salvavidas. Imagínense nada más ahí, ese trabajo está bien chido, ¿eh? A gusto. Agustín Lara. Ahí. Así de, no, pues déjame ir a practicar. ¿Dónde? Aquí en la playa de la casa de la playa. Y pues aquí en el Sky Bar también van a encontrar comida y les voy a mostrar el menú ahí de lo que pueden pedir. Es un menú cortito, pero la verdad se ve antojable. Este sándwichito de langosta me está haciendo ojos. Lástima por los que no comen mariscos, como Sí, alguien no que hay está pollo viendo. ahí, es que no hay pollo No hay porque pollo. está escaso aquí en la Ay, sí, playa. es que aquí no se dan mucho los pollos en el mar. Y también tienen otro QR que ustedes pueden escanear para ver, es el de la alberca principal. Pueden pedir ya sea de ese menú o del de aquí, y igual allá también pueden pedir del de aquí. Sí, entonces la verdad, el sufrimiento aquí está todo lo que da. No se lo recomendamos en lo absoluto. No vengan, por favor. Ay, no se crean, Porque no se van a ¿verdad? querer ir. Sí, exactamente. No vengan porque no se van a querer ir. Y pues hay que surtir la otra bebidita. Chavos, y pues si ustedes quieren venir a este lugar, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, lo que es la alberca. La parte de las bebidas es a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche también. Y la parte de la comida es desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Y todos los días hay DJs. Algunos días está de 10 a 5 y otros días de 11 a 6. Pero todos los días van a encontrar DJ para estar escuchando la musiquita a gusto, viendo el mar, bebidita, comidita. ¿Qué más le pueden pedir a la vida? Sí, no. Chavos, y ya saben algo importante en todos los hoteles, pero en especial en este porque creo que ha sido el más caro, ¿no? En los hoteles Xcaret, porque los demás siempre es así como, no sé, te cuesta 1,500, 2,000 pesos, sí, pero aquí te cuesta la grandiosa cantidad de 5,000 pesos. Te los dije cuando grabamos el de Xcaret México. Hagan de cuenta que traen una Pandora. Sí, no, Y más. con varios charms. Esa tortuguita sale muy, muy cara. Así que cuídenla mucho, 5,000 pesos si ustedes pierden esta pulsera. Sí, un tip adicional es de que nada más se las aprietan así como que porque esto es resorte, ¿verdad? No es como tela o como hilo o algo así. Entonces es como resortito. Entonces que le hagan ahí un nudito, esos de los de De Boy hecho, yo Scout. traía nudo y mira, ya no lo traigo. Ay, no, échale nudo ahí, baby, porque Doble nudo, nivel premium. es para que no la vayan a perder por el amor de Dios. Chavos, y pues si el día de su salida ustedes quieren hacer late checkout, ¿qué quiere decir esto? Que se quieran quedar en la habitación hasta más tarde, pueden hacerlo. Obviamente todo esto siempre es bajo disponibilidad. En el caso de este hotel, el costo es de $300 hasta las 3 de la tarde o $500 hasta las 5 de la tarde. Ay, Así caray. que pues ustedes valoren esa parte. La verdad, aunque se vayan a quedar hasta las 5, yo digo que sin habitación, porque les prestan las regaderas del spa, entonces pues ahí pueden bañarse y todo, y ya si se ahorran ese dinerito, o si quieren quedarse en la habitación, pues ya ahí tienen los costos. Chavos, y pues si ustedes quieren venir a este hotel y conocerlo, a lo mejor no quedarse, pero venirlo a conocer por medio del Day Pass, si tienen esa opción, nada más que es bajo disponibilidad. Siempre tienen que hablar con anterioridad para checar que si hay disponibilidad el día que ustedes quieren, o si hay alguien hospedado aquí y ustedes quieren ir con ellos ese día, pueden hacerlo. Nada más la persona tiene que hablar a recepción o comentarle a su mayordomo, decirle, oye, fulanito de tal va a venir conmigo, va a pagar Day Pass y todo, y ya sin ningún problema pueden hacer. El costo del Day Pass es de 9,000 pesos y pueden estar ustedes aquí en el hotel desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Algo que nos comentó es que es importante mencionar que el horario se respeta así tal cual, de 9 a 5. Si ustedes llegan a las 10, 11, 12, les va a costar 9,000 pesos y se tienen que ir a las 5. No es como que, ay, llegué a las 12, ¿me puedo ir a las 8? No, o sea, es de 9 a 5. A las 5 ya les dicen bye. Y pues obviamente pues no pueden reservar cenas ni nada de eso, no tienen acceso a habitaciones, solamente es para uso de instalaciones, para desayunar y para comer, y pues les cuesta eso, 9,000 pesos por persona. Ok, pues también lo más importante es la calidad del agua, claro que sí, como no con todo gusto. Ah, sí, la temperatura del agua, ahí está, claro que sí, como no con todo gusto. Ahí va la baby. El patómetro también se está ocupando aquí. Está tibiecita, no está fría, está
está a gusto, como la del Hotel Xcaret México. Está un poquito más tibiecita, siento yo. Entonces ahí está la temperatura de la... Chavos, y pues vean, nos acaban de traer acá una paletita. Vean, está bien padre porque Se va empujando como hacia si arriba fuera para que vaya saliendo. un pelo rico. Ahí está. Está bien buena. ¿Sí? No sé, pero ahí estaba como templadita de aquel lado, pero ahorita que ya estamos acá como que probándola aquí con el patómetro ya hasta la rodilla, ya hasta arriba, ya vemos que está templadita el agua, está hasta calientita, ¿verdad? Se siente hasta como calientita, está muy a gusto. Chavos, y pues vean nada más, vean nada más que pidió por ahí la baby, ¿eh? No estamos en Oaxaca, pero pidió unos poderosísimos chapulines con guacamole o qué es. Guacamole con chapulines. Oh, y guacamole con chapulines y maíz azul. Yo pues chicken burger, ¿verdad? Para no errarle. Y hay unas alitas naturales, ahí está. Pues no había huevo, pero pedía chicken burger, ahí está. Ahí va la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, el probómetro. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Están chidos? Chavos, y pues vean, nada más. Entramos, y aquí hay aire acondicionado. Y pues vean, nosotros entramos aquí con la bebida y todo. En lugar de hacer ejercicio, entramos con la bebida. Bueno, pero ya, en otros días ya venimos a echarnos aquí nuestra rutinita y todo. Entonces, para que se vengan aquí a hacer ejercicio, no hay excusa. Aquí no hay excusa porque este gimnasio es 24 horas nada más y nada menos. Y pues el gimnasio está increíble. Todas las máquinas se ven igual de nuevecitas como la primera vez. Entonces, pues, ¿qué más le puede pedir uno a la vida que hacer ejercicio, sentirse bien? Porque cuando uno hace ejercicio, termina, se siente uno súper bien. Y pues ya saben que cuando uno le agarra sabor al café, que le gusta el café sin azúcar, sin duda alguna ya uno tiene que hacer ejercicio sí o sí. Entonces, este lugar tiene de todo, vean, tiene hasta Suerox, eso está muy chido. En ningún hotel he visto que tengan Suerox ahí. Igual es mejor el Suerox cero, ¿verdad? Pero, o no sé, los que son nutriólogos aquí déjenme saber, pero según yo es mejor el Suerox cero. Hay agüitas ahí de vidrio y todo, agüitas también por acá, toallitas y todo. La verdad está súper mega increíble este lugar. Chavos, y pues como ya saben, todos los hoteles siempre les dicen que están los impuestos y propinas incluidos, pero nosotros siempre les recomendamos que cuando ustedes hagan su check-in en el área de lobby, pidan que les cambien algunos billetes grandes que ustedes traigan por billetes más pequeños para que puedan estar dejando propina en algunos lugares. Ya saben, esto es opcional, no es obligación ni nada, pero si ustedes reciben un buen servicio, creo que a los muchachos les ayudamos bastante con dejarles algo de propina. Chavos, y pues allá está la chocolatería, vean nada más. Y vean nada más qué habitación nos tocó el día de hoy. Nos tocó la habitación 2202. Bienvenidos. Ya saben que esta habitación se abre con la clásica pulserita, es más cara que la de Pandora. Ahí está, listo. Entramos a la habitación. Entrando, luego encontramos aquí una decoración bonita que le gusta mucho a mi baby, porque Sí. mi baby es el señor de las plantas. La bromelia ahí de Puebla. Entonces, aquí está con una, ¿cómo se llama esto? Talavera de Puebla, ahí está. Una maceta de talavera que se ve muy bonita. Y luego del lado izquierdo parece que entramos a un cuarto, pero en realidad es el baño. Está gigante el baño, vean la nada verdad. más, Y está bien bonito. Vean, el lavabo está bien padre, así como de, ¿cómo se llama De esto? onix. De onix. Piedra de onix. Así, como un caracol. Y pues les vamos a mostrar como todas las amenidades o así lo que ustedes pueden utilizar y pueden resurtir. Tenemos aquí un exfoliante corporal, tenemos la velita aromática que también todavía tenemos la de la vez pasada que venimos. Tenemos aquí los shampoos, crema y enjuague bucal que ustedes pueden utilizar e incluso llevarse a casa. Tenemos por acá gorra de ducha, kit de tocador, la crema dental, unas toallitas. Tenemos acá 2 botellitas de agua, que algo que no sabía es que con esta parte de aquí se puede abrir la otra botella. Eso no sabía hasta que vimos ahí el tutorial. Exactamente. Por ahí tenemos un jabón de miel, unos vasitos de este Acá lado. otro jabón, pero de menta romero. Acá tenemos otra vez lo mismo del otro lado, pero a diferencia, aquí hay bloqueador solar, gel de afeitar y repelente. No, gel de afeitar. ¿Qué dice? No, gel de After Perdón. Para después de asolearse y el repelente de mosquitos. Sí, allá una crema dental, ahí está listo. Y pues acá abajito encontramos todos los accesorios. Ya saben que los Kleenex, seguramente por ahí debe estar la secadora, o no, ¿verdad? La secadora está en otro lado. Acá hay el kit de afeitar, el cepillo dental, un peine. De este otro lado está el calzador, otro cepillo dental, otro kit de afeitar. Y pues aquí abajo no hay terror en la habitación, no hay báscula, seguramente debe estar por ahí por algún lugar, ¿eh? Y luego enfrentito, vean, encontramos ahí el closetcito por los que se vienen un mes de vacaciones a este lado. Aquí esta puerta que la verdad es muy práctica para cuando quieren pedir room service. Aquí pueden dejar los platos, aquí pueden recibir y todo. La verdad eso es muy práctico. Ya lo hemos visto en otros hoteles y eso está padre. Y pues aquí en la parte de abajo como más espacio para que puedan acomodar cosas, ropa, zapatos, lo que sea. De este otro lado más espacio y aparte aquí está la caja fuerte. Ya saben, si traen cosas de valor, les recomendamos mucho que la usen, que le dejen aquí sus cosas de valor y le pongan ahí su código. En la parte de abajo tenemos más cajones por si no vienen un mes, sino que vienen 2, 3 meses. Pues aquí pueden acomodar toda su ropa. Y luego de este lado vean ahí la planchita de 1998, claro que sí, todavía es igual que las demás. Unos ganchitos para ropa de madera, otros afelpados por acá. Y esto lo más chido, vean, la que cuesta 399 pesos ahí en la tienda. Aquí esta se la pueden llevar sin problema.
problema. Algo muy chido también de acá abajito es de que hay un lustracalzado, un kit de costura y todo ese show, y a un ladito las toallitas estas que ya deberían de tener todos los hoteles del mundo mundial. Les decía, sabía que estaba en algún lugar. Ahí está la báscula. Un recóndito lugar estaba. Sí, exactamente. El terror de la habitación ahí está, para que sepan cuánto se van a llevar de sobrepeso. Ahí está listo. Ya sea de equipaje o ustedes mismos. Exactamente. Y ahí a un ladito de la báscula están las pantuflas, que esas también se las pueden llevar a casa. Una vez que las usan, pues ya se las llevan, no las dejen, o si las quieren dejar, como sea, pero bueno, esas se las pueden llevar. De este lado encontramos también el burrito ahí para planchar, que es la tabla para planchar. Nosotros le decimos burrito aquí en México. Ahí está. Este tapetito ahí para yoga, para que se vayan ahí en la mañana a hacer yoga. Arriba también algo súper raro ahí, la cobija y la almohada para los raros. Ahí está. Y a un ladito este espejo de cuerpo ultra completo, casi hasta el techo. Así por ahí si está, ustedes miden como 3 metros, este espejo sí les va a alcanzar. Y pues a un ladito encontramos por acá el trono. Vean nada más qué bonito se ve ahí de rosa, el tono característico. Y algo que está padre de las habitaciones es que como son techos altos se siente como más grande Sí, todavía, se entonces muy... eso le ayuda bastante. Después aquí tenemos el espacio favorito, bueno, al menos para mí, o sea, para las mujeres, aquí es donde uno puede venir, maquillarse. Aquí está esta parte, están las luces, y pues aquí obviamente vamos a encontrar la secadora. Y algo padre que dije desde la vez pasada es que aparte de la secadora, no, era una falda, ¿no? ¿Qué era? Que hay plancha para el cabello. Eso también está padre. Es una plancha Croc, es una buena marca, así que por si pensaban traerse su plancha para el cabello o así, pues no la traigan, aquí van a encontrar. Esa por error tampoco se puede llevar, no, esa no, nada de que, híjole, por error la eché en mi maleta. No es una falda, es una bata de baño. Okay. ¿De torso o de qué? No sé, pero aquí nos dejan si ustedes saben qué es eso. Según yo, es así, mira, es para ponerla así, o si la quieren usar como falda, pero según yo es así como para cubrir el cuerpo completo. Cuando sales de la habitación y vas a venir aquí a maquillarte o así, ya usas esta. Y pues a un ladito ahí está, vean, la gorrita ya no es esta como es de para plástico, el cabello. esa es como de tela, ahí está. ¿Listo? No, es de toalla, tela de toalla. Ah, sí, tela de toalla. Entonces dejamos este lugar y encontramos por acá más champucitos. Ah, esta cosita, este es como un joyero. Es un joyero, así, pero ¿no? No tiene nada. Pensé que nos habían dejado una Pandora ahí o algo, pero no. Y pues aquí está la regadera, igual que la vez pasada, es una regadera doble para aquí poder bañarse 2 personas, 4 o 5, porque está muy grande, la verdad. Ahí. Acá tenemos jaboncitos, champucitos, acondicionador, el body wash. Entonces, pues aquí tiene todo. Un estropajo así como el que usaba mi jefa para bañar, mira. Esos de los duros. De los que te dejan así los rasguños en toda la espalda. Si no los bañaron con ese de niños que les quitaban así los codos, no tuvieron infancia tampoco. Que te traían los codos y las rodillas y así. Con piedra Pómex y todo eso. Sí. Los niños de ahora no saben ni qué es piedra Pómex. Sí, exactamente. Entonces de este lado vean, saliendo, una sillita ahí por si salen y ¿qué? ¿Me quiero sentar o qué show? Ahí está, de vidrio totalmente. Y pues saliendo, luego vean, encontramos lo que ya les habíamos comentado, una cama king size. Nos tocó la cama king size, la normalita. Recuerden que la mayoría de las habitaciones tienen cama king size, así que es para 2 personas. Ya si vienen 3, pues ya se les tocará ya a la tercera persona ahí en el sofá cama. Y pues por ahí encontramos un teléfono del año 2050, claro que sí, que es igual que lo del Hotel Xcaret México. Arribita una lamparita esa de la de Pixar, ahí está. De este lado encontramos una bocinita, ahí está Bose. Esta tampoco se lleva por error, nada de eso, nada de que perdón, la eché a la que maleta. No me fijé que la había echado a la maleta. Ay, disculpe, es que pensé que la traía yo en mi... Pensé que era de mi casa. Exactamente. De este lado también para controlar las cortinas, ya saben que se abre, se cierra y todas las cortinas son automáticas. La parte del aire acondicionado y pues algo muy chido, vean, esta habitación también tiene por acá la parte de las medusas en la habitación. Ahí está. No sé si sea una pantalla o de verdad sean reales, pero los muchachos dicen que son medusas reales. Ahí está. Cabe mencionar que esta habitación no es una de las más baratitas, pero pues corrimos por ahí con suerte, va, baby, porque el hotel está al 50% ahorita en esta fecha, en octubre de 2025, al 50% y pues nos tocó ahí de así de, pues no se vayan a la básica, váyanse a la del medio. Nice. Y pues también preguntamos, solo como informativo para el video, ¿cuánto nos costaba hacer el upgrade para la habitación que es como camino salida directamente a la playa? Va directamente a la playa. De hecho, si vieron nuestro video de la vez pasada de este hotel, nosotros hicimos el upgrade para esa habitación. En esta ocasión no lo vamos a hacer. De todas maneras quisimos preguntar para ver la diferencia. La vez pasada no recordamos exactamente cuánto, pero fueron aproximadamente como 10, 12 mil pesos por 2 noches que estuvimos. Y en esta ocasión por 3 noches íbamos a pagar $450. Multipliqué por 18 más o menos, para que es lo que más o menos anda el dólar. Son como 8,500 pesos, 9,000 pesos, póngale por las 3 noches. Entonces ahorita está un poquito más barato, pero aún así decidimos en esta ocasión no hacerlo. Ya vivimos la experiencia de estar en una de ese tipo. Nunca estuvimos en el mar, así que dijimos, o sea, nunca fue como que estuviéramos así de, ay, no, sí, eso ha estado súper padre porque vamos todos los días a la playa. No. Nada más fue en esa ocasión por la cuestión del video y todo, pero pues como ya saben cómo es esa habitación, es exactamente igual. La única diferencia es pues que tiene el
camino directo a la playa. Sí. Pero para que sepan, si ustedes quieren hacer un upgrade, más o menos tengan una idea de cuánto les va a costar. Sí, esta habitación, ya saben, o este hotel lo reservamos con nuestra agencia de viaje, Chavo Vlogs Viajes, desde hace mucho tiempo. Por ahí tuvimos una súper promoción que la verdad quisimos aprovechar y pues de verdad está de súper lujo. Ya saben que si quieren este hotel o el Xcaret México, o el Xcaret Arte o cualquier hotel del mundo, de la Riviera Maya, de Los Cabos, de Mazatlán, de Puerto Vallarta, Hasta en ustedes Japón, quieran. si quieren. Exactamente, nosotros tenemos por ahí todo el catálogo listo y preparado. Ya saben, mándenos un mensajillo y muchas gracias a todos los muchachos que reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Lo chido es ahorita reservar para el siguiente año, incluso para el 2027 por ahí. Sí, ya hay tenemos algunas promociones sí, que aplican para 2027. sí. Entonces, Así si es que su sueño venir a este lugar, de verdad, ahí páguenlo poco a poco y lo más chido, sin intereses, como en Coppel, ahí cobran mucho. Bueno, continuamos de este lado y vean nada más, el corazón aquí súper gigantesco. hasta ahí está. cosa da tocarlo, ¿no? Sí, Sí, de preferencia no lo toquen porque siento que se le pueden caer por ahí chaquiras. Sí, imagínate si el chiquitito cuesta 5,000 varos, imagínate Debe costar unos 50, no más, ¿verdad? Más. Bueno, nada más lo vemos, ahí está, de arte huichol, listo. Nosotros y preparado. tenemos nuestro corazoncito en la casa porque la vez pasada nos obsequiaron uno de esos y la verdad está bien bonito. Lo cuidamos así como mucho. Una Un vez día, Matías estaba a punto de tirarlo y yo, ¡no! De este lado hay un espejo atrás súper gigantesco, ahí está de este lado. Y pues de este lado vean una televisión ahí como de 60 pulgadas, o que sí, 60 pulgadas aproximadamente, ahí está listo. Con esos videos, vean más, esos muchachos están muy padres esos videos, chequenlos ahí, Chavos Vlogs. Chavos Vlogs. Y pues abajito vean lo que nos dejaron por acá. Este es un mezcal que se llama Creyente. Ahí está, es un mezcal para llegan y ¿qué onda? ¿Nos echamos acá un shot o qué? Un shot de mezcal. Con- Esto es una cocada. Creo que sí es como una gomita con chile. Es otra gomita con chile, otra cocada. Y esto pensamos que era así como una decoración nada más, pero luego lo toqué y lo olí y es chocolate. Sí, exactamente. Entonces para que se echen ahí eso. Y pues enfrentito, vean, está todo este mueblecito. Ya se los vamos a mostrar. Vean, también les dan aquí unos vasitos ahí y pues los reciben así de, estimado señor. Menos que no se equivocaron porque la vez pasada se equivocaron y dijeron que yo venía con una tal Beatriz. Ah, sí, algo así, sí es cierto. No me acordaba de eso. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo está eso? Si las mujeres se acuerdan de hace 5 años para atrás o más. No me acordaba de esas eso. Fíjate. cosas. Y tú sí, bien que te acordabas. Y hasta el nombre te grabaste. Ya, pues ya. ¿Quién es? No. Y pues de aquel lado, vean, aquí está la lamparita, ahí está por si quieren trabajar. Aquí no vengan a trabajar. por No, favor. no vengan a trabajar. Pero Nos vengan, ahí traigan tiene el compu ni agua, nada. el otro telefonito por allá, la cafetera de este lado, un cajón aquí que dice que es cajón oculto. Y pues le estamos dando la vuelta. Ahí está la lámpara de Onix, la que prende, la que del es Apple TV caracolito. también. Y pues de este lado encontramos el frigobar. Vean, que de este lado está el café, las copitas, Los y todo. dulces allá. Los dulces ahí está la atrás. mini coyota. También Hay los unos que dicen churritos y todo. Y pues de este lado encontramos. sí, esta se recorre. Ahí Ay, está, más vean, se atrás. recorre y vean. Está frutos secos, pistaches. Esto no hay en Xcaret Xcaret, México. sí, Pepitas, la coyota. Este tampoco lo vi en Xcaret México. Son ¿Qué son? ¿Coricos? corn flours cookies. Coricos. Coricos. No sabemos Son qué es coricos. Sí, los coricos. Así, ¿de dónde son? Los coricos. Pues sí, Winnie, pues Los Winnie. Winnies. Y luego abajo vean la hielerita ahí de madera. Y de este lado encontramos el frigobar, el refricito. Vean nada más, cervecita ahí artesanal, más agüita, coronita, con un light, juguitos. Mucho antes tenían por ahí el Moet. El Moet. Ahora ya no hay Moet, pero hay estos chocolatitos también. Ah, sí, Ahí es están. chocolate. Súper chidos. ¿De qué son? Cacao, manteca de cacao, azúcar y pasta de mole negro. Oh, es un nuevo sabor de chocolate. Chocolate Ahí con está. mole. Y pues luego de este lado encontramos acá el silloncito. Luego de este lado acá un Atlas de esos de los de primaria que llevábamos antes. Y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la vista. Está bien pesada la puerta. Ahí está, vean nada más. La verdad, la terraza es bastante grande. ¿Qué vista tenemos, señoras y señores? De palmeras por ahí y al fondo El mar. Ahí está. Cabe mencionar que nosotros nos tocó en el tercer piso, ¿qué es? Sí, es tercer piso. Tercer piso, entonces. hay- No, segundo piso, perdón, segundo piso. Hay otros 2 pisos más. Arriba yo creo que se ve mejor. Exactamente, se ve un poquito mejor. Pues, De hecho aquí se ve luego la alberca principal, ¿sí? mira. Sí, es cierto, ahí está la alberca principal de aquel lado. Ahí es ese concreto que se ve y listo. Este lado también, vean, tenemos una alberca totalmente privada. Bueno, de aquel lado se va el agua para allá, para la otra habitación. Pero tenemos aquí la hamaca, tenemos acá la piedra esta también de Onix, tenemos aquí toallitas, otra hamaca y de aquel lado, vean, el spa, molcajete. el molcajete de piedra volcánica. Hay una disculpa si nos tardamos mucho en la habitación, pero pues está muy chido y tenemos que mostrarles todo. Chavos, y pues ahora vamos a hacer la prueba del internet. Aquí está, vean, nosotros siempre usamos
usamos esta página que se llama Speed Test. Ahí está. Entonces vamos a checar la velocidad de el internet. Estamos ahorita aquí en la habitación. Ahí va, vean, ya está en 41, 43. Ahí está, terminó en descarga en 48.32. Ahí está listo. Y pues ahora de subida, vean, está muy rápido, 99 cachichen. Y pues así terminó la subida, vean, de 48 de descarga y de subida 107 megas. Entonces sí está muy bueno el internet aquí en la habitación. Chavos, y pues ahorita vean, aquí nos estamos dando cuenta que en el lobby bar hay cacahuates con chile, gomitas, mango enchilado, gomitas de guanábana y así. Por si se quieren llevar y agarran su cajita. Ya sabía que la baby se iba a agarrar así. Vean nada más qué bonita se ve. No, nada, estoy hablando de carros. Entonces ahorita van a venir por nosotros porque son las 7:32 de la tarde noche, pero aquí ya es noche porque ya no se ve nada para afuera y vamos a hacer una experiencia que ya habíamos hecho el año pasado, pero que ahorita vamos a volver a repetir porque esas son las experiencias que se vuelven a repetir, baby. O sea, son increíblemente fantásticas o padrísimas. Y pues puntualito, bueno, hasta impuntual. Vamos a decirle impuntual porque llegó 5 minutos antes por nosotros. Nosotros pensamos echarnos todavía acá una bebidita. Y yo hasta botana me serví. Sí. Ya vamos por nosotros. Obviamente aquí el traslado pues es privado y todo ese show. Entonces pues, muchas gracias. Hasta nos podemos llevar acá nuestra bebidita y todo ese show. Ahí vamos hacia allá. Aquí es donde se entra. ¿Cuál quieres? La toma de decisión. ¿El río Azul o el río... ¿Cuál se llama el otro, baby? Manatí, ¿no? Al Manatí. Wow. Chavos, la experiencia está como yo la recuerdo, increíble. Aquí es donde uno empieza el río y ya después uno se va nadando de aquel lado hasta allá, por allá. Y ahorita que nada más está como para aquellos muchachos que están allá y para nosotros aquí, está fenomenal. No, pero fíjate que no es como la vez pasada, que la vez pasada estaba desbordado el cenote porque había sí llovido mucho. Sí es cierto. Y recuerdo que nos tuvimos que quitar las sandalias allá, bueno, o sea, los zapatos que traíamos allá y nos dieron unas pantuflas y ya con las pantuflas entramos y teníamos literal los pies dentro del agua del cenote y estaba fría. Sí, exactamente. Entonces, si ustedes se preguntan por qué estamos aquí en el cenote de Xcaret, literalmente, es porque esta es una de las experiencias que tiene la Casa de la Playa. De hecho, exclusiva. De hecho, habíamos grabado un video exclusivo anteriormente, pero ahorita no quisimos así como que grabarlo, sino nada más meterlo en el video para ver qué había sido la diferencia, pero simplemente está genial, fenomenal. Sigue espectacular, como dice él, ¿no? Espectacular. Chavos, y pues aquí les vamos a dejar el menú. Vean nada más, el menú es como una carpeta de donde uno guarda documentos y vean. Hasta como que encandila un poquito. Aquí les vamos a dejar el menú. Por ahí le pausan si quieren saber qué es, pero ya vi las carnitas. No, no son de Michoacán, ¿verdad? Pero hay pollito. Se llama pollito. Pollito de leche. Ahí está. Aquí les vamos a dejar el menú y pues listo. Chavos, esta es una de las experiencias que tienen que reservar. La verdad, desde la primera vez que venimos, ahora son experiencias, algunas cambiaron, algunas las quitaron, pero esta sí es una de las que sí hicimos desde la vez pasada. Ustedes tienen que reservarla con anticipación, sobre todo porque es de capacidad limitada, solamente es de 6 personas por día. Están 2 allá, 2 ahí y están otras 2 personas de aquel lado. Nosotros son las 6. Entonces solamente son 6 personas por noche para que sí hagan su reserva previa y pues no se queden sin vivir esta experiencia. Algo importante es que, y de verdad tómenlo mucho en cuenta, de que si ustedes por algún motivo, razón, circunstancia, lo que sea, a la última hora digan, no, ¿sabes qué? No vamos a ir o algo, tengan en cuenta que el no show cuesta $200, así que nada más y nada muy menos, bien. ¿Qué tal? ¿Ahí para qué? Sí se pueden cancelar las actividades, pero tienen que ser 24 horas antes mínimo para no generar una penalización. Así que no cancelen a última hora porque va a salir muy caro. Estas actividades nosotros las reservamos con anticipación, no es necesario que las reserven como con mucho tiempo. Ahí más o menos yo creo que unos 15 o una semana antes. Entonces pues como son muy poquitas personas y en la Casa de la Playa son más poquitas personas. No, y aparte estamos viniendo en temporada baja también, entonces por eso. Exactamente. Entonces vamos a hacer esta actividad que es la primera de este día. Vamos a hacer también el backstage del show, que ese también nos encanta. La cena en el Tlachco. Ajá, y vamos a hacer una cena en el islote el día de mañana.
Entonces, esta es la primera experiencia y pues de verdad aproveche todo al máximo. Chavos, y pues ya llegó aquí el primer platillo. La verdad es que ¿qué es eso? ¿Un taquito de róbalo o qué era? No, este no es el Un róbalo. taquito de 2 puntos de aguacate, le escuché. Ya me acordé, es trucha salmonada, algo así. Son 7 tiempos en total, entonces cada tiempo es pequeñito, gracias a Dios, porque si no, al segundo o tercer tiempo yo ya no podría, pero sí, afortunadamente son pequeñitos. Pues este primer tiempo al joven que tengo aquí enfrente no le van a traer porque le van a sustituir algunos, porque varios son de mariscos y así. Pues como él no come mariscos, le van a sustituir algunos por otra cosa, pero en este sí no había opción para sustituirle, así que ni modo. Bueno, la verdad, yo creo que eso no sirve ni para el arranque, ni para una muela ahí sirve eso. Son cuestiones ahí chiquititas. Y pues el siguiente platillo, vean nada más, vean nada más. Otro que no sirve ni para la muela. Ahí está. Es un prensado de cangrejo. Yo dije prensado. Sí, no, sí prensado, le dicen, pero de cangrejo y con algo de aguacate era, y esta salsa es de acosiles. La verdad desconozco que son acosiles, pero huele mucho a marisco, mucho, pero huele bien rico. También le hizo así de, que olía mucho, pero yo le hice así de, ay, qué rico huele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me reí porque me dijeron que aquí vienen unas tortillitas de maíz azul, pero vean esto. ¿Y sí? ¿Son tortillitas? Sí, por eso me dio risa, porque sí son tortillitas, sí. Otro que ni sirve para la muela. Chavos, y pues como yo no como esas cosas como de mariscos o así todo, se improvisaron, la verdad, se rifaron aquí y me hicieron una crema de pasote con quién sabe qué tanto y así todo, pero me dijeron que iba a estar bien buena. Era una crema de queso hebra de Oaxaca con 2 pums. Sí, 2 montículos de pasote. Sí, algo de así. pasote. Ahí y está. té de membrillo. Té de membrillo, ahí está. Entonces, pues vamos a darle ahí. Chavos, y pues seguimos con los platillos. Vean nada más esto. ¿Esto qué significa? Otro que no sirve ni para la muela. Pero está bien porque son 7 tiempos, entonces. ¿Ya? ¿Esto qué dijeron que era, bebé? Es un sorbete de tomatillo verde con un falso caviar de naranja y una miel de agave. Son cosas raras, la verdad yo no estoy acostumbrado a comer, pero Como el chef Herrera. ándale, así, vámonos. Chavos, y pues si se llega el siguiente platillo y vean nada más, ahí. Ese no está en el menú. Ese no está en el menú, exactamente. Pero trae aguacate ahí, que lo que pasa es que tampoco me gusta el aguacate. Ahí discúlpenme. Ay, no, pero ya qué pena estaba diciendo. No le gusta esto, no le gusta lo otro. Ay, perdón. Es un deliciosísimo taquito de lechón. Y pues por allá la babies tiene. Róbalo. Abajo tiene lentejitas y es un pescado. Chavos, ¿qué creen que me dijo la muchacha? Escuché por ahí que dijo que no se le servía ni para una muela. Todavía nos quedó otro y yo, échamelo. Aquí está. Pues ya me trajeron otro. Chavos, y pues el siguiente platillo, vean nada más, esto sí está chido, esto sí me gusta. Es un pollito en leche, ahí con una crema de verdolagas. Esto creo que es una acelga o algo así. No, era arroz cremoso. Arroz cremoso y así. Vamos a darle. Chavos, y pues ahora sí. Ay, yo diciendo así que son porciones chiquitas, pero no. Llegamos al punto final, que es el último tiempo, que es un filete millón. Bueno, falta el postre. Este es el sexto tiempo. Ese como quiera, ese entra porque entra. Pero llegamos a este último platillo o este último tiempo. Es un filete miñón con unas 1000 hojas de papa, verdolagas y salsa de tuétano. Chavos, y pues ahora sí ya prometemos que es el último de la noche. Ahí está, vean. Es como una nube voladora de Goku. Ahí está. Es algodón de azúcar. Esto es un arroz con leche, con helado de, ¿qué era? Canela. Helado de canela. Ajá. Tiene algodón de azúcar. Esto es ciruela pasa. Ciruela pasa, ajá. Y un crocante, o bueno, la obleíta es de leche quemada. Exactamente. Y pues nos trajeron acá esto, vean. Eso también es lo chido de que cuando vienen ustedes a la casa de la playa, les hacen como muchos detallitos así como este. Y como todo el mundo sabe que venimos festejando aniversario, hace ratito dijo la muchacha, nos acaba de decir su mayordomo que no le gustan los mariscos. Y yo, ¿qué? ¿Me están espiando o qué pasa? No, fue más bien que la chica que supone que está al pendiente de nosotros, que también le tocó la vez pasada estar pendiente de nosotros, nos mandó mensaje, hacen un grupo de WhatsApp y todo, y nos mandó mensaje de, oigan, me están informando que no comen mariscos, y así, ¿yo qué? Yo sí como mariscos. Le dije, no, pero mi esposo no come mariscos, no es alergia, dice él que es por mamón. Porque es un poquito especial. Diferente. Especial. Dejémoslo así. Entonces, pues ya, o sea, como que se comunican mucho entre ellos, porque fue así como, en cuanto él le dijo, como a los 5 minutos llegó el mensaje de, oigan, que no comen mariscos y que no sé qué, y yo así de, ¿cómo lo supo? Entonces, la verdad está muy chido así, que en todas las experiencias te den así como esos pequeños detallitos. Chavos, y pues ya terminamos aquí de la experiencia esta, y de verdad está súper increíble. Gracias. De verdad son 7 tiempos. Yo pensé que no servían ni para las muelas, pero 7 tiempos sí, siempre sí. Son chiquitos, pero no, sí. Sustanciosos. Bueno, yo me eché ahí por 2. Tú te echaste en realidad 8 tiempos, porque te echaste doble de uno. Otro taquito ahí de
lechón. Entonces, pues la verdad está muy chido. El servicio está increíble. Se preguntan La todo y así. La musiquita, musiquita. todo como muy romántico. la Sí, verdad. todo está muy, muy chido. Entonces, de verdad, sí les recomendamos hacer esta experiencia. Hemos durado un montón cenando. Ahorita son las 9:49. Fue una hora y justamente. media No, todo. Sí, digamos porque que íbamos como a las 8. Ah, bueno, sí, es cierto. Salimos de ahí 9:30. Sí. No se les ocurre ir al baño porque el baño está hasta los Bien lejos. casilleros. Exactamente. Entonces, pues sí, la verdad está muy, muy chida. 100% recomendada. Y pues ahorita ya, como todo el transporte es privado, pues ahorita ya nos van a llevar de regreso a donde le digamos. Menos a León, No, por para favor. allá no. Por favor, todavía no. Chavos, y pues dijimos así de, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como que ahorita o así? Ya nos vino a dejar ahí. Vean, algo dato importante ahorita que me acuerdo, ya no manejan los Teslas. Nos dijeron Bueno, dijo que todavía había uno que otro, pero hasta ahorita no nos ha tocado ni uno. Entonces, cuando nos toque uno, obviamente los vamos a grabar. Chavos, se preguntaban si usaban los Teslas todavía. Sí los usan los Teslas, pero ya como que muy poquito porque nos dijeron que ya no eran como que tan funcionales. Ya nos trajeron aquí al aeropuerto. Y pues está muy chido. Están comoditos y a gustito. Pero ya cambiaron los Teslas por la Suburban porque prácticamente nos dijo la señorita que pues como que no eran salieron tan chidos. funcionales. Ajá. Para uso rudo, pues no. Que eran como más para uso así de personal persona. o así. O no para uso rudo como lo que ellos necesitan. Exactamente. Entonces, pues ahorita venimos aquí al Arte, como podemos acceder a todos los parques, a todos los restaurantes, a todos los hoteles, pues ahí está. Entonces nos venimos como para acá, porque vamos a echarnos por acá. Es un traguillo ahí medio coquetón. ¿Qué hay ¿no? aquí? Pues no sé, hay como fiesta, pues vamos a ingresar nada No, pero más. es privada, ¿no? Porque todos son de blanco. Pero Tú bueno, sí entonces puedes entrar, tú andas de blanco. venimos a echarnos acá un aperitivo. ¿O cómo? No, sí, un traguito coqueto Sí, nomás, pensé así. que comida y yo no, Sí. ¿cómo? Chavos, y pues vean nada más a dónde venimos. Al nuevo y renovado El Deseo. Ahí está listo. Nos vamos a quedar un ratillo aquí. Hasta mañana. Chavos, y pues si ustedes llegan acá de la fiesta, vean nada más, encontramos este lugar. Otra vez todavía está la bodega. ¿Y de qué es la bodega, baby? Es un lugar de mezcal. Un lugar de mezcal. Para los muchachos que son fans del mezcal. También hay tequila, mira. También hay Don Julio, mezcal, Montelobos. Están bonitos los tarritos para el shotcito. Ah, sí, acá están. Ahí está. Estos son los tarritos. Es el que nos dejaron en la habitación del Creyente o del Cuero Viejo. Este también ayer lo conocimos y supimos que también estaba muy chido. Aquí vienen, se sirven acá un shotcito. El día de ayer estábamos a punto de venir aquí, baby, pero no, ya. No, ya, basta. Entonces acá hay limoncitos. Naranjitas, salecitas, chilito. Se pueden quedar aquí todo. Hay buena música. Bueno, a mí sí me gusta esa música, ¿verdad? O pueden venir, llevarse un shotcito a la habitación y a gustito. Entonces vengan aquí, prueben si les gustan los tequilas o los mezcales y todo ese show. Aquí hay hasta para reventar para arriba. Para reventar. Para aventarse. Ah, sí, cierto, es para aventar arriba. para arriba, exactamente. Chavos, una cosa que nos gustó de este lugar es que generalmente cuando uno llega a un hotel hace el check-in y después te mandan con una persona que te va a explicar como todo lo que tiene el hotel, los restaurantes y te entregan a veces hasta un mapita de los hoteles y todo, pero en realidad son personas que se dedican a lo de los tiempos compartidos, que te invitan a desayunos, que te ofrecen como que tours gratis y cosas así a cambio de que vayas al desayuno. Entonces ya saben que a nosotros no nos gusta nada de eso. Se pierde aparte mucho tiempo. Por ejemplo, en el Hotel Xcaret México que fuimos hace poco sí hacen esa parte, pero aquí no. Aquí no aborda nadie para la cuestión de los tiempos compartidos y eso está padre. Porque luego uno siente feo que así decirle, no, muchas gracias. Bueno, yo siento feo así de, no, muchas gracias. Chavos, y pues obviamente también al ser un hotel 5 diamantes tenía que tener room service. Al momento de que ustedes hacen el check-in y que ya la persona que va a estar al pendiente de ustedes hace el grupo de WhatsApp, ahí les envía el menú y ahí ustedes pueden checar todo lo que hay en el menú. La verdad es un menú bastante amplio. Ya tuvimos la oportunidad de probar porque déjenme decirles que no solamente lo llevan a la habitación, sino también estuvimos en la alberca que está en el rooftop, o sea, en el Skybar, y pedimos del room service, pero no lo llevan allá. Entonces está padre eso porque sí tienen menú ahí arriba como tal, pero la mayoría de cosas son de mariscos y pues aquí mi baby no come mariscos, entonces le tuvieron que pedir una chicken burger. Así mero. Del room service. Y pues está padre eso de que te lo puedan llevar hasta donde quieras. Y pues obviamente el room service está muy, muy bueno. Muy, muy rico. Chavos, y pues si ustedes vienen con una persona que tenga dificultad de movimiento, que tenga movilidad reducida o que ocupe una silla de ruedas, déjenme decirles que el hotel es pequeñito, tiene todos los accesos y rampas necesarios para que puedan moverse de un lugar a otro sin ningún problema. Solo que el hotel sí no cuenta con préstamo de
silla de ruedas. Tienen sillas de ruedas como la mayoría de los hoteles que solamente funcionan como para traslados, por si necesitan ir a algún restaurante o algo, o por si surge alguna situación, ya sea de algún pequeño accidente, otro tipo de accidentes de los que se les cayeron muchas cervezas encima. Entonces, para eso las ocupan, no se las prestan como durante toda su estancia. Pero si ustedes necesitan alguna, tienen algunas empresas externas a las cuales les marcan por teléfono y pues ya ustedes pueden rentar ahí la silla. Esta ocasión pasada que estuvimos en Xcaret, México, nos encontramos una señora que traía una rentada y pues me atreví por ahí a preguntarle cuánto le había costado la renta y nos dijo que habían sido 4,200 pesos por 4 días. Exacto. Entonces, más o menos como 1,000 pesos por día fue lo que le costó y la rentó con la empresa de ahí, de las que le marcan aquí en Hoteles Xcaret. Entonces, para que más o menos se den una idea, eso fue lo que le costó a ella. Puede ser que a lo mejor es como todo, ¿no? Dependiendo temporadas es lo que cuesta. Y pues el hotel está adaptado, está con rampas, tiene elevadores, obviamente tiene escaleras, tiene todo, pero a todos los lugares del hotel se puede llegar sin problema en silla de ruedas. Ahí está, entonces ahí les dejamos el dato. Chavos, si ya saben, también algo importante es mencionarles que siempre que estén en algún lugar se cuiden bastante, no coman de más, no tomen de más, fíjense bien por dónde pisan para que no vayan a tener ningún accidente, porque siempre una consulta médica en los hoteles, la verdad es que sale bastante cara. En el caso de este hotel tiene un costo de 2,600 pesos. Es un doctor que no está físicamente todo el tiempo aquí en el hotel. Sin embargo, si ustedes requieren el servicio, lo que hacen, nos comentó la chica, es que primero hablan por teléfono y ya ustedes le explican al doctor lo que tiene. Si el doctor considera que es necesaria una revisión física, él va a venir al hotel para revisarlos. Si no, el doctor te va a decir, tómate un paracetamol cada 8 horas y por 5 días, algo así. Algo así como los ingenieros en sistemas y de resetiela, o préndala y apágala o algo así. Algo así. Entonces, para que tomen en cuenta esto, son 2,600 pesos de la consulta. Solamente es la consulta, no les va a dar medicamentos ni nada, eso lo tienen que comprar aparte, así que cuídense mucho y no se enfermen en los hoteles, que sale bien caro. Sí, exactamente. Entonces, en estos casos, ya saben, nosotros les recomendamos el seguro de IATI Seguros. No es necesario que lo compren así unos 2-3 días antes, lo pueden comprar hasta 6 meses y ya tienen su viaje con 6 meses o cuando tengan el viaje ahí lo pueden comprar y lo más chido, pues ahí lo pueden pagar poco a poco. Entonces, aquí les vamos a dejar un código de descuento. Ya saben que ellos tienen así de mochileros, que de aventura y todo depende de sus vacaciones, lo que vayan a hacer. Ahí se adapta a sus necesidades. La neta está bien barato. Yo pensé que estaba más caro, pero pues ya saben. Ahí les dejamos el dato para que lo aprovechen, por favor. Y pues otro dato importante también para aquellos que les gusta viajar con sus perritos, este hotel sí es pet friendly. Pueden traer a sus mascotas, nada más que solamente pueden venir mascotas pequeñas que son de 5 kilos hacia abajo. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 y creo que en esa nada más entrarían 2 de nuestros perritos. Suni, en esa, sí, nuestra Suni pesa 2,5 kilos, entonces ella sí, hasta 2 Suni se pueden venir, 2 kilillos. Pero Sambu no, ese, ni les digo su peso porque luego vaya a ver este video Sambu y se vaya a enojar por andar divulgando su peso. Pero sí, si ustedes quieren entonces venir con sus mascotas, sepan que sí lo pueden hacer y tiene un costo de $150 por estancia, no les incluye absolutamente nada, ni comida, ni platito, ni nada de eso. Ustedes tienen que traer todos sus alimentos, juguetitos, lo que necesiten para su estancia, eso lo tienen que traer ustedes, pero sí nada más pagan esos $150. Algo importante también es que en este hotel también permiten mascotas de asistencia, entonces supongo que si esas mascotas pesan más de 5 kilos, de todas maneras, pues pueden ingresar, pero siempre y cuando sí les piden la carta, el certificado de que son mascotas de asistencia para que puedan entrar a los hoteles. Algo importante mencionar es que aunque traigan los perritos, aunque el hotel sea pet friendly, digamos, no tiene acceso a todos lados, no tiene acceso a playa, no tiene acceso a alberca, no tiene acceso a restaurantes, entonces la verdad yo considero que no está tan padre traerlos porque pues realmente solo pueden estar en la habitación, en pasillos, o sea, no pueden estar como en muchos lados. Chavos, algo que nos sorprendió, bueno, una de las cosas más importantes, claro que sí, como con todo gusto, es la playa. Waterfall in my head, like a river that's never running dry, like my favorite bar of chocolate. Oh love, it will never end. La verdad es que Vean. no sé por qué motivo yo no la recordaba así de Sí, bonita. yo Cuando tampoco, llegamos la verdad. y me asomé así por el balconcito, me quedé así de wow, la verdad Sí. qué bonita se ve, qué bonita se ve. Sobre todo de arriba, aquí también se ve muy bonita, tiene un color así, el que uno busca cuando viene para esta Exacto. zona, así ese color tan bonito. Y luego es súper tranquila. Esta zona de acá, justo donde estamos ahorita parados, que es donde están los camastros, no se puede nadar porque hay mucha roca para poder ingresar. Donde se puede nadar es como del otro lado donde no hay camastros.
pero la verdad está así como súper tranquila. Sí hay olas, pero así como bien tranquilas. Y también algo que pueden hacer aquí es snorkel. Al ser tan clarita el agua y todo, pueden traerse su equipo de snorkel, aquí hacer snorkel. Ayer, por ejemplo, vimos unas personas que estaban haciendo eso y cuando las vi dije, ay, yo me quiero meter al mar. Y eso es lo que vamos a hacer justamente en este momento. Y la verdad es que sí se antoja un montón estar aquí. Y como dice la baby, la verdad no habíamos recordado esta playa así como que tan bonita. Entonces, pues para que lo chequen ahí, pues si buscan un hotel con una playa excelente, tranquilita y así, sin duda alguna, pues este hotel también está ubicado en una playa muy chida. Chavos, no sé si les habíamos grabado o aquí adentro de la playa, pero el agua está bien templadita, está increíble. Ay, disculpen si se escucha mucho el aire, pero quise grabarles así como este video, pero vean nada más. Sí, luego hay pececitos y así, pero por ejemplo como ese muchacho que ya está ahí snorkeleando y pues vean hasta dónde nos llega. O sea, ven, ahí hasta un poquito más arriba de las rodillas. Vean, a la bebé le llega un poquito más arriba de las rodillas y pues estamos poquito adentro. Entonces la verdad no está como muy honda. Uno se puede ir un poquito más y siempre van a tener una playa excepcional. Ay, chavos, de verdad, ahorita nos acabamos de meter al mar. De verdad que el mar limpia, purifica, restaura y todo. Y la neta, estar aquí, esta playita está genial. Uno puede ver así como que está media, no sé, como que está muy picada o algo así, pero llega un momento ahí donde ya está así como bien derechita, ¿no? Está genial. Si no es esta playa, métanse a cualquier playa. La verdad, el mar es el mar y el mar es increíble. Chavos, y pues en este lugar nos entregaron esta tablita que es un menú, porque aquí también pueden traerles alimentos. Este es del bar que está aquí arribita de la alberca principal y también pueden pedir del Sky Bar o también pueden pedir el room service. Entonces aquí pueden estar así escuchando las olas del mar, pidiendo sus bebiditas, con algo de comida y así. La verdad, aquí uno se viene a relajar y a comer, pero bien sabroso. Sí, sí. Diría doña Ángela, está bien sabroso. Chavos, y pues vean nada más. Una de las opciones que tenemos para comer es este lugar que se llama Shack. Este restaurante no se reserva, chavos, entonces pues así, como uno va llegando, se va sirviendo y es una de las opciones que ustedes tienen para desayunar o para comer. Entonces ahorita vamos a aprovechar para comer aquí. Sí, gracias. Chavos, lo chido de aquí es de que igual pueden acá meterse literalmente hasta la cocina. Están haciendo los platillos los muchachos. Entonces pues la verdad eso está muy chido, que es así como se siente uno como en la casa, pues literalmente. Ahí están cocinando y de este lado están las mesitas y todo. La verdad está muy chido el lugar, ¿eh? A pesar de que no tiene como vista al mar ni nada, se ve como bonito. Muchas plantitas. Y luego eso de que tenga la cocina abierta es como es diferente, ¿no? Exactamente. Vean, les voy a hacer acá una toma así como panorámica del lugar. Está muy chido, ¿eh? Chavos, les voy a platicar qué es lo que hay en este lugar. La verdad, los menús en estos restaurantes no es muy extenso. Generalmente es una sola hojita de PDF y ya. Pero la verdad lo que tienen es así como muy rimbombante, ¿no? Ay, así sí, de, o sea, son así como de, por ejemplo, ayer pediste una torta de carnitas y era así como la torta de carnita con hoja de no sé qué, a las finas hierbas y crema no sé de qué. verdolagas a las especias y que sabe que es una torta de carnitas con salsa verde, hombre. Vámonos. Entonces, como entrada tenemos molcajetes, callo de hacha, unas quesadillas, unas ensaladas, una crema fría. Y como platos fuertes hay hamburguesa de wagyu, torta de bacalao, wonton, pescado del día, arroz marinero, almejas chocolatas. Y pues está eso y los postres y es todo lo que hay en el menú. Pero la verdad todo suena muy rimbombante. Rimbombante, muy rico. Chavos, y pues vean, esto fue lo que pedimos. Bueno, eso es una bebidita como de la casa, que es como de bienvenida. Y pues yo pedí por acá una hamburguesa de wagyu. Nunca como esa carne en ningún lugar, ¿verdad? Más que en Japón cuando fuimos allá al ramen, que la probamos y así, y según está muy buena. Entonces ahorita le vamos a dar ahí entrada. Muy cara esa carne. Sí, entonces ahí está una hamburguesa de wagyu con una salsa vizcaína y cebolla caramelizada, algo así, nos dijo el muchacho. Es extraño que también esté comiendo hamburguesa, ¿eh? Pues es que pero no había muchas opciones para él porque es pescado, camarones, la mayoría es así como de ese tipo, entonces pues. Sí, pues por allá la baby vean que pidió. ¿Qué es eso, baby? Un pescado mordido. La pesca del día. Es que ya le mordí porque se me olvidó que iba a grabar por el video, pero es la pesca del día. Tiene un puré de camote, no recuerdo qué era, y tiene una salsita encima muy rica con ajo. La verdad está bien rica. Ay, disculpen si no sabemos como que los nombres de las cosas, pero luego esas cosas están bien raras y uno no está acostumbrado a comer cosas raras. Pero está muy rico, ¿eh? Sí. Yo sí soy de probar así, sea raro y así, de probar como todo y la verdad está bien. Pues ve, o sea, yo me voy a echar una hamburguesa. Eso para él es raro. Para todas las personas sería así, pues una hamburguesa, ¿no? Pero para él eso es así. Es que no había chicken burger. Como exótico. Ah, sí. Y pues ahora sí, ya llegó aquí el postre. Vean nada más, un granizado de fresa, crema pastelera. Un pan de almendras. Es una crema, pero no recuerdo de qué. Chale. Y encima el granizado de fresas. Entonces ahí está el postre y listo. Chavos, y pues acabamos de terminar de aquí de comer en este restaurante a la hora de la comida. Y déjenme decirles que también toda la comida está, ¿cómo bebé?
Está increíblemente buena, entonces vengan a comer aquí. No sé por qué, pero toda la comida de la Casa de la Playa está nada está malo, nada. Chavos, y pues también efectivamente todavía lo de la vaca, Cava. dice vaca, no dice cava, todavía está funcionando. Ustedes pueden entrar aquí. Este lugar también está abierto las 24 horas. Ahí está. Y aquí pues obviamente tienen vinos de todos los sabores, de todos los colores, de todos, principalmente obviamente son mexicanos. Eso está muy chido. Por ejemplo, en la cena de ayer que tuvimos en el cenote, eran 100% mexicanos los vinos que nos dieron por ahí para probar todo. Nada más los del refrigerador son los que sí son con costo Exactamente. extra. Que son los Moet, la Champagne y todo ese show. El Chardonnay y el Moet Chandon y la Carmona y sabe que tantas cosas hay ahí. Yo preferiría caguamas acá, La Victorias. Obviamente tiene ahí el candadito y pues esto ya se lo solicitan al concierge. Si son amantes de los vinos, esta cosa les va a encantar, les va a gustar demasiado. Chavos, y pues también este lugar, vean nada más, sigue teniendo la bibliotequita esta. La verdad esto está muy chido porque hay cosas que uno puede encontrar aquí. Por ejemplo, aquí libros puede uno venir a leer. Si tienen ganas de leer aquí, está chido. Las computadoras que hay aquí son unas Mac y pues si se les olvidó algo de imprimir o no sé, algo, aquí lo pueden usar sin ningún problema. Vénganse igual a conocerla porque también aquí pues hay bebiditas. Hay, por ejemplo, vean, allá está el refrigeradorcito ese que tiene cervezas, tiene refrescos, tiene las chaparritas esas que saben bien buenas allá con los tacos de la Xcaret Arte. Y pues ahí está listo. También de este lado pues agüitas y pues con una vista excepcional. Vean nada más, una vista increíble ahí a la playa, a la alberquita esta famosa de concreto esa con Todation. Chavos, y pues vamos a hacer la prueba ahí, la prueba del internet ahora en esta parte de la biblioteca. Ya saben que nosotros siempre usamos la de Speed Test y vamos a ver cuánto mide acá en una computadora de escritorio. 59, 60, 60 y tantos y pues ahí está, llegó hasta 70.48 y vean nada más la subida, vean nada más la subida. Tiene casi 300 megabytes de subida, llegó hasta el 289.55. Entonces la verdad el internet sí está muy bueno. Chavos, y pues en cuestión a albercas, la verdad que, bueno, no hay muchas, solamente son 2 albercas. Es esta que es la principal, la más famosa, la de donde todo el mundo queremos sacarnos fotos, ahí sí, la que es tipo infinito, viendo hacia el mar. Y está el Sky Bar, pues obviamente está en el Sky, está en la parte de arriba, como si fuera un rooftop. Y ese también tiene vista muy bonita, también es tipo infinito. Y pueden ver desde ahí la playa, que la verdad se ve increíble. Pero aparte de estas 2 albercas, cada habitación tiene su propia alberca. Son pequeñas, la mayoría, pero pues ahí tienen también la alberca en su habitación por si no quieren salir de la habitación, pero quieren estar en una alberquita o así, pues tienen ahí esa opción. Chavos, y pues la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, ahí el patómetro, ahí está también el patómetro. Ay, ya se ven ahí mis pies quemados con la marca de las sandalias. Oye, pero sí se ven un montón. Sí se ve que sí, mira cómo las quité. Ahí está, entonces está templadita, no está ni fresca ni nada, está templadita, está muy a gusto. Chavos, y pues en cuestión de licores, ya saben, aquí tenemos la sección de el traguito, listo y preparado. Vean nada más qué tipo de licores tenemos por aquí. Tenemos Absolut, tenemos Centenario, tenemos 1800, tenemos Don Julio 70, Conejos, 400 Conejos, tenemos Hendrix en Ginebra, tenemos obviamente etiquetas negras, Buchanan's, obviamente las de arribita, las azulitas estas de arribita, pues estas sí tienen costo extra, igual que estas de acá, la de Blue Label y todas esas sí tienen costo extra, pero lo demás es premium, es licores, yo diría que super premium o algo así. Yo creo que aquí no, bueno, a menos que se excedan demasiado, pero no creo que les dé cruda con estas bebidas que hay aquí. Sí, entonces para que nos traigan su electrolit, aparte si se ocupan electrolit, ya saben, en el gimnasio hay electrolits. Chavos, y pues vean nada más, qué bonita muchacha me encontré aquí en el elevador. ¿Me da su Insta? Claro, Chavos Vlogs. Así piden la chavizada. ¿Me da su Insta, por favor? Y pues el día de hoy tenemos otra experiencia también, de estas que son de las que se reservan así con tiempo de anticipación, y pues que es el Islot. Hola, buenas noches. Gracias. Hola. Les incluye, ya saben, la transportación privada. Ahí está, vean, listo y preparado. Y pues esta no la hicimos la vez pasada, apenas la vamos a hacer ahorita. Suena interesante por la cuestión de que nos mencionaron que está como inspirado o basado en comida prehispánica, y nos van a recibir ahí como los que están caracterizados para el show de la parte prehispánica. Eso me emociona. Sí, eso está muy emocionante. Entonces es igual en el Parque Xcaret y pues vamos para allá.
Chavos, y pues ya llegamos aquí en este lugar y vean, estamos en donde está el Parque Xcaret, que es aquí donde está como El pueblo maya. pero de este lado está como el jaguar, ¿no? O aquí, por aquí. Sí, había aquí. Algo había, recuerdo como que quién aquí en estaba medio. aquí. Ahorita vamos caminando hacia donde es el islote y pues conforme vamos caminando nos están platicando como, por ejemplo, lo del cementerio, cositas así como que no habíamos notado nosotros y pues eso también está muy chido. Y luego también el caminito aquí con las bolsitas y todo esto. Chavos, y pues ya estamos llegando y se escucha la musiquita esa del show que, ay, no, cómo me hace poner la piel chinita. Sí, sí, está bien padre. Buenas noches, señores, bienvenidos al recinto del islote, al pueblo maya. Esta es una cortesía de una toallita refrescante, está hecha a base de licor de anís. Y de este lado tenemos la cortesía de bienvenida, es una mezcalina de higo, señores. Este huele como al aguardientico, ¿verdad? Por el anís. ¿Sí, verdad? Chavos, y pues vean, un mezcal de higo. Tome el arío para cuando llegue a la mesa. Yo sin alcohol. No, sin alcohol. Sin alcohol. Sí. Uy, no, ¿cómo que sin alcohol? Chavos, y pues vean, ya nos reciben acá los muchachos. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Mezcalina de higo. Mezcalina de higo. O de hígado, no, de higo, no. Wow, aquí nos está recibiendo el muchacho. De hecho, este muchacho es el que está cuando uno entra al show, ¿verdad, baby? Oh, vean acá las frutitas y todo ese show. Vean, estamos pasando el puentecito. Nos sentimos como parte del mismo show. Bueno, vean, ahí están ya los muchachos de este lado. Y la experiencia es como para 4 parejas. Están allá 3, luego nosotros y luego de este lado está la otra mesa. Entonces, pues vamos a darle, baby. Ya tengo hambre. Yo también, pero que también es de muchos tiempos, así que take it easy. Chavos, y pues ya nos dieron acá el primer tiempo y es un tlacoyo que no sirve ni para una muela tampoco. Estas Pero cenas son 8 tiempos, así que nos dijeron que era un tlacoyo relleno de queso, hoja santa, nopal desflemado y qué sabe que tantas cosas más. Este que es un pozol, entonces funciona como, ¿cómo dijo? ¿Como vino o cómo? Maridaje o algo así. Algo ¿no? así. Algo así. Entonces ahí va lo primero. Chavos, y pues ya llegó acá el siguiente punto. De hecho, esto yo nomás lo había escuchado en Masterchef, güey. Las hormigas chicatanas. Ahí está, vean. Las hormigas chicatanas están ahí con una tostadita. ese no es el platillo normal. No, ese no es el platillo normal. A mi bebés le trajeron ese porque, pues, como no comen mariscos, le trajeron sandía. Exactamente. En lugar de sí. los pedacitos de pescado, le trajeron sandía. Nos comentaron que fue como el mismo proceso, o sea, la misma salsita y todo. Lo único que cambió fue la parte del pescado. Pues están las tostaditas y las hormigas chicatanas. Chavos, y pues ya llegó el siguiente. No sé si es el siguiente platillo, ¿no? ¿O qué? Son unos panecitos ahí de varios. Dijo que había uno de hierbas, uno De hormiga chicatana y así. Y viene acompañado de una mantequilla con varios chiles, pero dice que no pica, así que vamos a probarla. Sí, y pues sigue la música, vean, ahí con los muchachos. Los muchachos no han dejado de tocar ni un momento. Ahorita van a ir como los músicos, tienen que ir a descansar, ¿no? Tocar 3 y irse a descansar y así. Bueno, pues ya sabía yo que ya nomás iba a agarrar un panecito, pero no, un pan con ensalada. El modo fat y el modo fit, ahí está, juntos. Chavos, déjenme decirles que yo no soy como que de muchas ensaladas, así como que con aderezo, o sea, así y todo. Pero esta, no manches, está bien buenísima. Y esta cosa también, la mantequilla esta de chiles, está bien buena también. Y pues ahí está, vean, siguen los músicos tocando. Yo creo que ahora sí ya se van a ir a descansar. Ya han tocado mucho, ¿no? Y pues vean, ahí nos ponen un vino de taninos altos. Por ejemplo, nos trajeron hace ratito uno rosado. Este es uno de Casa Madero, ¿de qué era? A Chardonnay, en la Casa del Cielo, ahí está. Y dicen que es para maridar este chile atole. Vean, ¿qué tal? Chavos, como ya saben, pues yo no como mariscos por payaso, ¿verdad? Porque la verdad me hacen daño ni nada, pero pues no me gusta nada más. Por ejemplo, ahorita me trajeron a mí uno de casi un esquite así con queso y todo eso de los que venden ahí en León y así. Y el platillo original es este. Son camarones roca con un caldillo que es de camarón De chile también. atole. Y la verdad está bien rico. Chavos, y pues ya llegó el siguiente platillo, vean, un tamalito. Digo que muestres el mío porque es es el que realmente ofrecen. Es un tamalito y arriba tiene pulpo a las brasas con una salsita como de tomate o algo así. Y esto me llamó la atención cuando llegó porque dije, se siente como y huele a comida esto y es una calabaza criolla. Calabacín criolla. Y eso lo hicieron Es como el plato. Entonces ahí está, ese es el platillo real. Y ya se fueron los músicos, siguen sin regresar los músicos, no hay nada. Y pues ahora llegó acá un sorbete, nos dijeron que era como un tipo limpia paladar. Es de chaya con lima. Ahí está, es como una tipo nievecita. Está bien buena porque sabe como a limón. Chavos, y pues vean, llegó el siguiente platillo. Oh, esas cosas, vean. Oh, huele bien rico, Nuestro platillo, el puerquito valiente, es un poquito enterrado. Viene con escamoles guisados al de pasote, frijoles tiernos y la salsa chilmole que vamos a poner arriba del filete. Ahí está, entonces ahora sí sigue un puerquito, ahí está. Chavos, y pues ahora sí, el último platillo fuerte son unas costillitas con mole negro y esto es un huesito. Una Ahí está. costilla de res. Tiene unas zanahorias salteadas y unas verduritas para acompañar. A mí que me gusta mucho el mole, yo le hubiera echado así todo así de ya me bañadísimo. manché. Y pues ahora sí, el
postre, vean nada más, ahí dijo que se llamaba un chayote salvaje relleno de queso, aquí está, queso chiapaneco, un helado de pinole, dulcecitos de los dioses mayas, así dijo. Y pues también, ya saben, desde el principio les habíamos dicho que cuando llegamos al hotel siempre les preguntan qué hacen. De verdad no sé cómo le hacen, pero todo el mundo se entera de que estamos festejando el aniversario. Después ya, ahora sí les dicen feliz aniversario y nos traen un extra de tiramisú. Chavos, hemos terminado de comer y dije así de me voy a asomar poquito para acá para ver si es el río y si ven, ahí es donde se toman las fotos. Si ustedes vienen por aquí al río y luego ya ven esto de aquel lado, aquí se hace la locación. Chavos, y pues vean, nos acaban de dar un pequeño ahí presentillo. Es un calendario maya de Xcaret, ¿sí va, baby? Sí, viene así personalizado con nombre y todo, la fecha gregoriana y no sé qué otras cosas. La verdad todavía no lo leemos bien, pero qué bonito chido, detalle. Sí, la verdad está bien padre. Les van a dar ese presentillo y viene uno por persona porque cada uno pues tiene su fecha de nacimiento y tiene numerología y todo eso. Vean, de aquí se puede apreciar un poquitito más la locación. La locación está genial, se ve increíble. Desde acá se ve diferente, baby. Se ve bien chido de aquí. Entonces aquí es donde se hace el espectáculo todos los días a las 5 de la tarde, que es como el previo o algo así. Y pues ahorita ya nos van a llevar de regreso. La transportación obviamente pues viene por nosotros y nos lleva de regreso al hotel, o si ustedes quieren ir al Arte o al México, a donde ustedes quieran ir, menos a León. Sí, no, para allá no. ¿Qué te pareció la experiencia, baby? Bonita. Ahorita son las 10 pero de la, dura demasiado. de la noche. Sí, dura mucho. Son 2 horas. Sí, son 2 horas y siento que tardaban mucho, pero la comida está muy, muy rica. La experiencia está muy Hubo una que otra chida. cosa que no nos agradó tanto. Por ejemplo, a mí el postre en lo personal casi no me gustó. Hubo otro platillo por ahí que la verdad sí no fue de total agrado, pero en su mayoría sí estaba muy bueno. Sí. La costillita hasta se deshacía así de lo suavecita y así. Sí, y yo creo que si nos ponen a elegir entre una cena, por ejemplo, en el Umbre o en Centli, como que ya le vamos a pensar, ¿no, baby? Solamente por la locación. La locación se ve increíble. Sí, la locación es lo que hace que valga la pena totalmente esta cena. Sí, y duraron 40 minutos los muchachos, esos cantantes, pues también se fueron como que muy no rápido. Son cantantes, más bien músicos. Ah, ¿no? los músicos, sí, los músicos se fueron muy rápido y ya después pusieron una bocina y todo ese show. Entonces, pues la verdad, como que decíamos, falta un poquito más de música. Falta un poquito más de música, exactamente. Y también, si no asisten a la cena esta, también les van a cobrar $200. Entonces, y también, si tienen la mala suerte de que les toque lluvia, cambian de locación porque pues ahí no pueden cenar porque pues es al aire libre y los llevan a la cava personal de aquí del parque. De Don Quintana, así casual. Entonces aquí les dejamos ya el dato de esta experiencia. Ya si alguno de ustedes la toma o algo, pues también nos deja aquí abajito en sus comentarios si le gustó, no le gustó, qué show por ahí. Chavos, y pues ya regresamos otra vez aquí al hotel. Como que se quisieron ahorrar las camionetas, ¿no? Que sí, nos trajeron en una de esas. Nos trajeron a las 4 parejas que estuvimos ahí. Entonces pues ya terminamos este día. Otro día más. Muy chido. Chavos, y pues ahorita estamos llegando a la habitación y la verdad está muy, muy chido porque le dijimos a la muchacha Celeste. ¿Cómo le dijimos, güey? Le dije que sí podrían prepararnos la tina para cuando regresáramos de la cena y me dijo, claro que sí, con gusto. De hecho, ya me adelanté y ya de hecho ya está lista. Me leyó la mente. Y vean nada más cómo la preparan acá de este lado. Agüita calientita, ahí las burbujitas y todo ese show. Y pues escuchando de fondo el mar. Y pues también, por si esto fuera poco, vean nada más, señora y señor Can. Oh, ¿y cómo saben que 18 aniversario, baby? No sé. Que sigan celebrando juntos muchos años más. Felicidad. Laura y Celeste Mayordomo. Oh, está bien chido. Mira, una rosita ahí. ¿De qué es? ¿Qué es? Oh, es como de crema pastelera o algo así, ¿no? Está bien bonita esta cosa de hacerlo. Y pues también hay una botella de la cava de Vilarnia. Es el vino espumoso. Sí, para echarnos ahí una copita. Mejor preferiría, sigo insistiendo, una caguama, ¿verdad? Pero chavos, y pues ahora vamos a desayunar en este lugar que se llama, recordando todos esos momentos, se llama Touch de Luna. Nada más qué bonita vista tiene. El día de hoy vamos a desayunar aquí. En este no se requiere reserva, entonces pues ahí está, listo. Les voy a platicar un poquito de lo que hay en el menú. Primero, en la primera página vamos a encontrar los jugos y licuados. Van a encontrar aquí el juguito de naranja, de zanahoria, hay un jugo rojo, así como hay verde y rojo. Hay esquimos, que para mí los esquimos son chocomiles, pero bueno, en muchos lugares le llaman esquimos. Hay té, café de olla, atole. Hay también por ahí unas conchitas que la verdad están bien buenas. Son sí, los panes. es y una conchita que la rellenan con nata y así, está muy, muy, muy buena. Y ya después vienen lo que son los chilaquiles. Hay diferentes tipos de chilaquiles, solares, casa colorada. Por ahí hay huevitos, obviamente también, tostadas de aguacate, pepitos de res, unos sopecitos, panque de elote, pan mexicano, bodegón de frutas, hay omelets, huevos pochados, que esos nunca los he probado, pero algún día los probaré. También los famosísimos que le encantan a mi bebé, huevos oaxaqueños, que es huevito con chicharrón. Hay quesadillas de birria, yo ya me eché una por ahí ayer y está muy rica, y pudín de chía. Chavos, y pues al igual que todos los restaurantes en todos los lugares, vean, aquí tienen igual la cocina
abierta. Eso también es como algo muy chido, innovador de la Casa de la Playa. Ya saben, por si quieren venir acá como ayudarle a los chefs o a preparar los alimentos, todo ese show. Y hay una parte aquí que es como tipo buffet. Esta es la que les decía, la triple concha de chocolate. Ahí está como una estación como de tipo panes, hay fruta, galletitas, polvorones, esta concha que parece como de Mario Bros ahí, panecito. Y de este lado pues como tipo carnes frías, pues si se quieren ahí echar un sandwichito o algo por el estilo. De este lado también unos pequeños postrecitos por ahí, una rebanada de pie, más frutita y pues todo esto. Entonces eso es como que lo extra en este restaurante, pero de todos modos pues ya saben, este restaurante pues es a la carga. Vean nada más qué bonito. Ahorita estamos totalmente solos, no hay nadie, entonces está chido, son las 10 de la mañana. Pues vamos a disfrutarlo para nosotros solos el restaurante. Chavos, y pues para empezar, vean nada más, pedí por ahí un atolito de guayaba, está con todation, y luego pedimos, ya saben, el café sin azúcar, ya que ya uno está grande, ya le agarra ahí gusto. Yo todavía no le agarro gusto, la verdad. Yo sí siempre le echo azuquita. Yo todavía no soy, y no digo de, ay, yo soy mucho más joven. No, pero no sé, a mí todavía no me gusta. Yo creo que ya en un año ya. Y aparte me pedí este jugo rojo que era de betabel con frutos rojos y cardamomo, y hasta trae una pétalo de rosa. ¿Qué tal? Y pues ya, acá trabajando para no perderle el gusto a las cosas. Y pues con esta vista, no, hombre, ¿qué más le puede pedir uno a la vida, la verdad? Chavos, y pues vean, ¿qué tal? La musiquita allá de fondo, ahí está, Estaba una muchacha ahorita con esa arpa, pero yo creo que se fue al baño o algo, o se fue a descansar como los músicos de ayer. Y pues vean nada más, yo me pedí acá el tradicional, de verdad me encanta. También está en Arte. En Arte y en México, ¿no? En el Mercado de San Juan y en la Merced. Unos huevos con chicharrón, tortillitas hechas a mano por ahí, frijolitos y más chicharrón por si se le quedan con hambre. Y pues ahí la bebida nada más que pidió. Unos chilaquiles solares se llaman, que son chilaquiles normalitos, que le pueden agregar huevo o pollo. Yo la verdad los pido así porque por si no me los acabo. Entonces pues eso vamos a desayunar. Sí, de verdad esto va a su salud. A su salud. Chavos, y pues en otra sección aquí de traguito queremos mencionarles la parte de por ejemplo, aquí es donde se hace check-in y todo ese show y aquí, pero queremos mostrarles este lugarcito que está aquí escondidito, a un ladito, chiquitito, bonito. Que pareciera indefenso, pero es la perdición. Sí, es la perdición. Este es el lobby bar. Es un bar pequeñito donde hay aire acondicionado porque acá afuera no hay aire. La verdad, acá siempre lo vemos muy solito. Sí, sí está solito, pero este lugar es 24 horas y vean nada más, aquí se pueden echar todos los licores del mundo mundial que ustedes quieran, aguas, cervezas, todo ese show. Lo más chido es de que tienen aquí pues todo Hendrix y así. También lo más chido, vean, pueden echar acá una partidita de ajedrez por ahí con esa fantástica vista, increíble vista por ahí también. Y pues, también acá tienen unos pequeños snacks por ahí, frutitas. Luego en la tarde hay como gomitas, cacahuates y todo ese show. Ahorita hay como panecitos, como más de día, como de snack, como de brunch, algo así, ¿no? De brunch. Sí, entonces vengan a echarse acá una poderosísima, no sé, piña colada con esta vista. Vean nada más qué bonito se ve el día de hoy. Chavos, y pues a diferencia de la vez pasada que venimos, ahora solamente tienen 4 actividades exclusivas. Anteriormente tenían un poquito más, sí cambiaron algunas las quitaron. Por ahí preguntamos por qué las quitaron. Por ejemplo, yo recuerdo que en aquella ocasión hicimos el del nado en el río de Xcaret por la mañana y que luego terminamos con un tipo brunch y con musiquita en vivo. La verdad que ese nos encantó y ese ya no está. Ahorita solamente tienen 4 actividades. Una es la cena en el cenote ahí en Xcaret, otra es otra cena en el islote también en Xcaret, el tercero es el backstage del show de Xcaret con la cena del Tlaxco y el cuarto es el expeleo que se hace en Explore y ese sí es así como de agua, o sea, así de nadar por el río subterráneo y así todo. Entonces esas son las únicas actividades que hay por el momento. Entonces para que ustedes si quieren asistir a alguna de esas, recuerden que todas son bajo reservación, así que hay que reservar porque todas tienen límite, o sea, todas son, por ejemplo, en la cena del cenote son nada más 8 personas, en el islote también son 8 personas, así. Entonces para que lo tomen en cuenta y reserven si quieren realizar alguna de estas actividades. Aquí lo único malo es de que, por ejemplo, si hacen no show, les van a cobrar $200 en cada una. Entonces para que lo chequen ahí, hay que cancelar 24 horas antes con su mayordomo porque no les vayan a cobrar todo ese show. Exigimos que regrese esa parte del río, del nado en el río, por favor. Pero nos dijeron que algunos que quitaron es porque mucha gente no reservaba esa actividad y los otros, ay, ¿por qué? ¿Cómo que no? Chavos, y pues una experiencia que nosotros decíamos así de, está increíble ir a este lugar, bebé. Yo creo que más esperábamos. Entonces vamos a ir por aquí. Ya saben que la transportación es totalmente privada, entonces pues vamos a subirnos por aquí porque vamos a ir a un lugar que está muy, muy chido. Uy, ese es nuestro favorito. Exactamente. Si ustedes han visto el show de Xcaret, esto es lo que ocurre tras bambalinas. Ahorita son las 5:13 de la tarde, entonces pues vamos hacia ese lugar que de verdad es un show milimétricamente así planeado. La luz número 1
1, el árbol número 3 y todo ese show. Chavos, y pues ya llegamos aquí. Vean nada más. Esta es la entrada donde se toma el tour normal, ¿verdad, baby? Sí. Nos toma el tour normal aquí. Vean nada más, donde está la banderita y todo ese show. Nosotros llegamos aquí porque vamos a esta experiencia que es el tras bambalinas. De hecho, ahorita pues ya no hay gente. Ahorita son las 5:30 de la tarde ya. En punto. No, sí hay gente. ¿De qué hay gente? Hay gente. Bueno, pero... sí hay gente en los ríos y todo porque el show empieza a las 7. Nosotros vamos a hacer esta experiencia. Es una de las exclusivas que viene aquí en la Casa de la Playa. Esta también ocupa reservación con mínimo 24 horas antes aproximadamente. Y pues nosotros, la verdad, es la que esperábamos así con todas ansias, ¿verdad, baby? Sí. Y pues ahí está, vean. Ay, no, qué chido se siente. Hola, estar aquí. buenas tardes. Ahí está, nada más vamos a escanear el brazalete y ahí está listo. Y pues en esta ocasión aquí viene David, él es nuestro anfitrión el día de hoy, ¿verdad? Entonces el día de ayer también nos tocó en la cena del islote y pues el día de hoy nos tocó aquí. Y pues vean, ahí van los muchachos ya vestidos así. Ahorita son las 5:35. Ahorita está lloviendo, nos ha tocado un clima muy chido, pero pues hoy nos tocó lloviendo. Bueno, pues ni la lluvia nos detiene, ¿eh? Sí. Ni la lluvia nos detiene. Vamos a estar aquí caminando hacia las caballerizas, hacia este lado, que es el camino naranja, que es donde lleva al espectáculo. Chavos, y pues vean, toda la gente va hacia aquel lado donde está la parte del espectáculo. Y pues ya saben que nosotros nos vamos a meter por este lado, que es a un ladito. Es lo chido. Está como que todavía lo tras bambalinas. Lo chido también es de que nos van explicando. Chavos, y pues Buenas así tardes. llegamos aquí al Gracias. taller de vestuario. Vean nada más, padrísimo. Vean nada más, todos aquí. El árbol número 3, el árbol número 2. Está increíble. Llegar hasta este punto es así de wow. Pues estos vestuarios se llegan a traer desde sus estados originales. Algo que se llega a hacer aquí en Parque Xcaret se le llama xcaretizar, hacerlo más práctico, justamente porque mis compañeros tienen cuestión de segundos para poder cambiarse y bueno, salir a escena. Y pues llegamos a otro punto muy importante también de aquí, de este recorrido. Las estrellas atrás del escenario, realizando el mantenimiento de algunos vestuarios. Como les mencionaba, también parte de Xcaret apoya a la parte de la economía mexicana. Y ya después que ya le dieron el ok, pues empezamos a buscar los elementos. Ahorita, como es Michoacán, se le van a poner elementos a la Catrina de Michoacán originales que llevan sus trenzas de cada región. Chavos, y pues ahorita entramos a la parte del vestuario y nos explican todo, así de que este vestuario tiene que estar para el día de vida y muerte, este tiene que estar para la travesía sagrada, este tiene que estar para todos lados. La verdad, esa planeación no la tiene ni Obama. La verdad está muy chido ver de dónde viene todo. Si ustedes no han visto el espectáculo de Xcaret, tienen que verlo en algún momento de su vida, sí o sí. Por lo menos una vez en la vida. Por lo menos tienes una que vez en la verlo. vida, exactamente. Y pues ahorita ya nos dirigimos hacia la parte del teatro, nivel 1 y nivel 0 del teatro. Chavos, y pues vean, vamos a entrar directamente acá. Estamos acá como que tras bambalinas. Esto es lo que ustedes ven antes. Por ejemplo, ahorita son las 6:13 de la tarde-noche y siempre empiezan estos muchachos que son los de las botellitas y todo ese show. La verdad, viene toda la gente aquí como para agarrar el mejor lugar y todo ese show. Ya llegaron antes todos los muchachos, pero aquí se llena esto literalmente todo. Y eso está increíble. Chavos, y ya estamos pasando acá al medio. Ya nos va a tomar acá la foto el David. Ahí está listo y chido y preparado. Pues ya nos tomó la foto y eso estaba muy chido, ¿ah? Sí. Y ahora vamos otra vez hacia adentro, que es aquí por donde salen los muchachos, los caballos y todo. Eso está muy padre. Chavos, y pues algo muy chido, vean. Ya entramos hasta la cocina aquí. Hay un cenote. Este no tiene acceso nadie. Estamos en el nivel 0 y pues listo, ¿va? Bueno, pues aquí ya llega un punto donde nos dan un vasito de agua. Yo prefiero una caguama, pero pues agua. Ya ni modo. Toma agüita. Sí, agüita. Chavos, y pues llegamos aquí con los muchachos estos del juego de pelota. Y la verdad se ve muy fácil, se ve muy fácil. Yo quiero ver. Pero a ver, no, sí. no creo. Sí, a ver, ¿te puedo dar yo? O necesito un taparrabo así como ese o qué. No, ahorita le da. Bueno, chavos, ya lo voy a intentar el día de hoy. No me voy a poner nada. Eso va como que propio riesgo. Entonces, si me quebro la cadera, llévame Sí, es que al a tu seguro. edad ya es baby. preocupante lo de la cadera. Que ya no. Tengamos bonita tarde. Gracias. Que ya no, chavos. Sí. Chavos, y pues llega un punto que ya. ¡Ah! Está subiendo. ¡Viva México! ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Qué chido, Esto está bien padrísimo, que llegan acá y todo ese show. Chavos, de nada más, está bien chido aquí. Qué chido. Por eso nos encanta este lugar, ¿verdad? Porque se siente México, así Sí. como decía, México en la piel, la neta. Qué chido. Chavos, y pues ahora, ya nada más, ya llegamos aquí a este lugar. Vamos a tomar la cena. Aquí los Listo. voy a dejar en buenas manos. Sí. Muy bien. Leonardo es el encargado de la parte de cenas. Yo los voy a dejar aquí. Más adelante regresa a las 9 de la noche con ustedes. Yo me encargo de llamar a su vehículo. Los dejo en un buen lugar para que disfruten. Ah, muy bien, gracias. muchas gracias. Son las
6:30 de la tarde. Estamos aquí justamente en medio. Salimos por en medio. Vamos a tomar la cena. Que de hecho esta cena ustedes la pueden contratar. Es como un tour especial, ¿verdad, baby? Sí. Es como el Xcaret Plus y aparte la cena. Aquí les vamos a dejar el menú. Pues si lo quieren aprovechar, listo. Chavos, algo nuevo del show de Xcaret son estos ventiladores que se ven así como inofensivos. Pero déjenme decirles que estamos aquí abajo de uno. Que de hecho es este de acá. Y No me vuela el pelo nomás porque traigo mucho gel. Se hace un montón de aire. No, pero de verdad sí dan mucho aire. Entonces eso es otra cosa nueva también de aquí, del teatro. No más. No, de verdad que ver este video, chavos, los últimos 3 minutos yo he estado así de... Y ahorita son las 7 en punto de la noche. Y pues claro, esta historia tiene que empezar puntualmente. Ya se me está poniendo la piel chinita. Con la velita. La canción más emblemática. Y pues obviamente esta experiencia incluye la cena normal. Bueno, si ustedes no comen mariscos, pues les traen algo especial. Pero esto es lo normal, vean, la baby tiene esto, es lo normal. Es el primer tiempo. Ahí va. Tiene que salir la muchacha por algún lado. Ay, no, cuando llegue al medio. Cuando llegue al medio. Wow. No puede ser que lo hayamos visto tantas veces y se siente como la primera vez. Oh, no. Ya me lo sé. No, está increíble, está increíble. Chavos, y pues vean, lo chido también es de que vean. Acá los muchachos y de aquel lado están los otros muchachos, los del equipo rojo están de enfrente. Está bien chido. Y nosotros aquí con la cena están acá observando aquí a ver si se meten a hacerles el quite o algo así. Chavos, y pues el siguiente punto es este, vean, ya acabaron ahí el juego de pelota. El siguiente platillo es este, que es una ensaladita por ahí. Aguacate riquísimo. Chavos, y pues ahí ya se llegó la pelea, ahí está, ya están peleando todos. Y pues por acá ya nos trajeron la crema, que es el siguiente platillo. Ahí está, vean. ¡Oh! Vean. Oh. Chavos, y pues ahorita en el intermedio, después de la Virgen de Guadalupe, sigue el siguiente platillo. Ahí está, vean nada más. ¿Qué pedacito de langosta me voy a echar por ahí, Ahí está. Es pollo, no le creas. Ahí está el pollo con un tamalito por ahí. Y este es el plato original. Cola de langosta con unos purés alrededor. Exactamente. Y pues nos vamos a echar ahorita en el medio tiempo, como en el de la NFL. En el medio tiempo. Chavos, algo nuevo del show es esta parte de Yucatán. Se acaba de terminar el medio tiempo de la NFL y viene Yucatán. Usted no estaba cuando nosotros veníamos. Y pues ahí está, vean, con los jarochos. Ahí está el baile de Veracruz. Llega el siguiente platillo, que es pato con mole, quesito de cabra. Ahí está. Chavos, y pues ahora sigue el baile de la Revolución Mexicana y ya nos trajeron el otro platillo, que es taquito de lechón. ¡Vámonos! Chavos, y pues ahora ya se terminó el baile de Tabasco y nos trajeron el último platillo, creo yo, porque ya son muchos, que es el postrecito, que es una macetita ahí tipo Xcaret. Es una macetita de chocolate. Ay, mejor me quise esperar a que llegara este momento, ya nada más, El de Oaxaca sigue acá con la flor de la piña. ¡Viva tu tradición! Bueno, pues ahora se llega el momento más esperado de la noche. Ahí está el baile de los viejitos de Michoacán. Ahí está. Lo que todo el mundo esperaba. Son ellos. Chavos, y pues vean, todo el mundo sabe que es nuestro aniversario. Ahí está, ven, ahí está. Entonces nos trajeron ese pastelito. Ah, qué chido. Chavos, y pues, ¿qué creen? Ya nos movemos de ahí. Ahorita se va a terminar el show. Falta 5 minutos para que se termine el show y venimos. ¡Ay, ay, ay! Ahorita van a ver de qué se trata. Oh, vean eso. Oh, eso también es nuevo. Eso no lo habíamos visto. ¿Qué se siente?
chido. Wow. Gracias. Oh, increíble. Sí. Oh, qué chido. Y pues así termina una experiencia más de nuestra vida. La verdad estuvo de nuevo genial, 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 increíble. ¿Qué se siente, baby? Emocionante. No, es Demasiado. Una sensación increíble. Chavos, y pues ya, ahora sí nos regresan en la transportación, ya saben, en la Suburban. Y pues ahora sí nos vamos a regresar al hotel. Chavos, y pues ya llegamos aquí, duramos 3 minutos en llegar aquí otra vez a la casa de la playa. Algo muy importante que ustedes tienen que saber, esta experiencia se llama Sueños. Anteriormente, o sea, la vez pasada que venimos, hicimos la de ondear la bandera, que esa también estuvo bien padre. En esta ocasión preguntamos si se podía y nos dijeron que no, ya no se podía para las personas que vienen aquí a la casa de la playa, que ya es exclusiva para socios. Y pues esta que hicimos nosotros también, pues también es exclusiva para socios. Nosotros no somos socios, sin embargo, como el día de hoy, de hecho, ¿no notaste que el parque estaba como muy Sí, estaba vacío? como muy O sea, sí había mucha vacío. gente, obviamente, pero No, no al se 100. llenó el teatro, entonces eso quiere decir que el parque no estuvo tan lleno el día de hoy. No hubo socio que reservara justamente esa actividad y por eso es que nos dieron oportunidad de hacerlo. Sí. Pero también estuvo muy padre. Sí, de verdad que está muy chido. Antes incluso cuando uno llegaba al parque, mencionaba un codiguito ahí en la taquilla y todo y se podía hacer eso, Ajá, pero ahorita sí. ya no. Para cualquier persona Sí, que o llegara sea, al parque. cualquier visitante, exactamente. Ajá, pero ya no. Entonces ahora ya es para puro socio nada más. Black Diamante y Selvática y sabe qué tantos nos dijeron ahí de niveles. Chavos, y pues algo muy importante es, ya saben, la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Déjenme decirles que en cuestión a desayunos y comidas sí fue aquí en el hotel, pero las cenas, las 3 noches las hicimos en un lugar diferente. Las 3 noches de hecho fueron en el parque de Xcaret. Así que hablando de la comida de aquí del hotel, déjenme decirles que no nos decepcionó. La verdad, al menos a mí me gustó mucho la Sí. comida. Creo que es uno de los fuertes del hotel. Tiene pocos restaurantes, pero los pocos que tiene Valen totalmente la pena. Incluso hasta el wet bar, el menú de la playa, Sí. todo está, la verdad, literalmente muy, pero muy rico. Así excelente, excelso, casi, casi. Y pues también, ¿qué tal la parte de el servicio? Yo creo que ese siempre es uno de los fuertes en un lugar o de las debilidades a veces, pero en el caso de este hotel la verdad que el servicio es muy, Sí, muy bueno. también excepcional. Desde el primer minuto 01, de hecho desde el aeropuerto, desde que uno llega al aeropuerto hasta ahorita que ya nos estamos yendo, Sí. está bien, bien chido. Entonces concluimos que este hotel tiene buen servicio, buena comida, está ubicado en un lugar privilegiado, la playa está... Luego, aparte, algo que se me hace como curioso también es que como es un hotel boutique, la ocupación es baja, o sea, somos pocas personas en el hotel, como que todos los empleados se aprenden el apellido de todas las familias. Oh, O sea, sí, sí. vas caminando y buenos días, señores Cano. Nosotros, Ay, ¿cómo sabe cómo me apellidan? Bueno, yo no me apellido Cano, ¿verdad? Pero me dicen la señora de Cano. Sí, es que siempre en los hoteles es así, como que a nombre de quién está la reserva ya, Ajá, y ya les dan el apellido. eso también como que le da ese pequeño plus. Sí, exactamente. Chavos, y pues la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben que nosotros esta promoción, así como de flash informativo. Sí, la vez que nosotros agarramos para este viaje fue una promoción que duró literal minutos duró esa promoción. Entonces nosotros esa vez aprovechamos y pues aquí estamos. Sí, si quieren, igual ahí este hotel nunca baja de precio, o sea, nunca hay como promociones o algo así, siempre cuesta lo mismo, eso es lo único malo, pero también está muy chido porque como que no le baja la calidad, ¿no? Como que no le baja el estándar o algo así. Entonces siempre va a estar en este precio normal, pero si ustedes tienen alguna fecha o algo, o pueden ser flexibles en las fechas, les aseguro que van a encontrar una promoción mucho más chida. Ahí de repente pues, vamos a sacar alguna promoción, vamos a tratar de buscar alguna como la que agarramos nosotros, pero el precio normal, pues aquí se lo estamos dejando aquí abajito, pero el precio que nosotros agarramos fue así como de flash y esa se tiene que pagar así como que casi al momento. Entonces eso es lo único malo también, pero pues si alguno de ustedes quiere venir a este hotel a festejar su aniversario, sería ideal festejar O su luna de aniversario o luna de miel, miel o cosas algo, así. sería increíblemente genial. Entonces ya saben, mándenos un mensajito por aquí. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Recuerden que siempre en la cajita de información van a encontrar los datos de nuestra agencia de viajes, van a encontrar los teléfonos de todos los chavagentes para que ahí les manden un mensajito si quieren venir a este o a cualquier hotel en cualquier parte del mundo. Entonces, como conclusión, este sin duda alguna es el mejor hotel al que hemos ido forever and ever. Así que si les gustó este video, si les sirvió de algo, si les antojamos, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. No me quiero ir, señores. Always trying